Esto es Video Shorts XD, trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Capítulo 151. La reunión de los dioses. Unos minutos después, el sonido de seres surcando el aire resonó uno tras otro. Dioses de la destrucción, ángeles y cayos supremos de los 12 universos aparecieron uno a uno. Se arrodillaron respetuosamente en el suelo, pero cuando algunos de los dioses de la destrucción vieron a Goten, sus rostros reflejaron sorpresa. ¿Por qué los había convocado Zeno esta vez? ¿Tendría algo que ver con el mortal que tenían frente a ellos? Oye, Beerus, ¿sabes por qué el señor Zeno nos llamó a todos?, le susurró Champa a Beerus. HMPH. ¿Cómo iba a saberlo?, respondió Beerus. Espero que no sea algo malo. Solo podía rezar para que Zeno no hubiera decidido castigar a su séptimo universo por la aparición de Goten. En ese momento, Kitela del cuarto universo habló. Mirando a Zeno y al gran sacerdote, preguntó: Señor Zeno, señor gran sacerdote, ¿por qué nos han convocado aquí de repente? Todos los dioses de la destrucción miraron a Kitela. A veces, este tipo tenía mucho coraje. No parecía tenerle tanto miedo a Zeno como los demás. Pero a Zeno y al gran sacerdote no parecía importarles estas nimiedades. El gran sacerdote sonrió y dijo: Todos, por favor, levántense. Los he llamado para anunciarles algo. Al bajar la voz del gran sacerdote, todos los dioses se pusieron de pie. La mayoría de sus ojos estaban puestos en Goten. Su intuición les decía que Zeno y el gran sacerdote los habían convocado por este mortal. En realidad, todos han sido convocados para conocer a alguien. Este es el señor Goten. A partir de hoy, se convertirá en el gran dios de la destrucción y será su superior inmediato. Después de que el gran sacerdote terminó de hablar, miró a Goten. Silbido. Todos los dioses de la destrucción y el supremo Kaios jadearon. Miraron a Goten al unísono, con horror en sus ojos. El puesto de gran dios de la destrucción era codiciado por todos los dioses de la destrucción. Muchos sentían que no tenía la fuerza para ello y no se hacían ilusiones sobre el puesto. Sin embargo, asumieron que eventualmente el puesto recaería en uno de los dioses de la destrucción entre los 12 universos. Nunca esperaron que recayera en un mortal. ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Un mortal como gran dios de la destrucción? ¿Cómo pudo pasar esto? Pensé que este puesto recaería en uno de los dioses de la destrucción. ¿Cuál es el origen de este mortal? ¿Cómo es que lo favorecen el señor Zeno y el gran sacerdote? Tras un momento de conmoción, los dioses de la destrucción comenzaron a susurrar entre ellos. Era obvio que no estaban convencidos. Un mortal, desconocido para ellos, había sido nombrado gran dios de la destrucción. Naturalmente, les costaba aceptarlo. Si el puesto hubiera recaído en cualquier dios de la destrucción, no estarían insatisfechos. Pero que un mortal asumiera el cargo era difícil de aceptar. Ningún mortal había superado jamás el nivel de un dios de la destrucción en ningún universo. Pensé que ese chico, Goten, sería castigado. En cambio, se convirtió en el gran dios de la destrucción. Increíble, dijo Beerus, sorprendido. Sin embargo, Beerus no sentía lo mismo que los demás dioses de la destrucción. Conocía bien la fuerza de Goten. Sin duda, superaba el nivel de un dios de la destrucción, incluso el de un ángel. Así que, si Goten se convertía en el gran dios de la destrucción, no era demasiado inaceptable. Después de todo, su sociedad respetaba la fuerza, y Goten tenía la cualificación y el poder. Cuando todos los dioses susurraban, Kitela, el dios de la destrucción del cuarto universo, habló de nuevo. Mirando a Zeno y al gran sacerdote, dijo: Señor Zeno, señor gran sacerdote, ¿no es esta decisión un poco precipitada? ¿Cómo puede un insignificante mortal ocupar una posición tan importante como el gran dios de la destrucción? No me convence tal decisión, y no creo que los demás dioses de la destrucción lo estén tampoco. El puesto de gran dios de la destrucción debería elegirse entre nosotros, los dioses. Kitela no solo era pomposo, sino que también carecía de cerebro. Tras decir tales palabras, todos los dioses se pusieron a sudar frío. Había cuestionado abiertamente la autoridad y la decisión de Zeno y el gran sacerdote. Era como buscar la muerte. Una cosa sería que solo él fuera aniquilado, pero sería problemático si sus universos se vieran involucrados. Ah, ¿sí? ¿Estás cuestionando la decisión del señor Zeno de nombrar a Goten como el gran dios de la destrucción del multiverso?, preguntó el gran sacerdote, mirando a Kitela con tono indiferente. Este asunto fue en realidad decisión del señor Zeno, y no te corresponde aceptarlo o no.
Un simple dios de la destrucción se atrevió a cuestionar la decisión de Zeno. Parecía que este tipo ya no quería vivir. ¿No estás de acuerdo con que Goten se convierta en el gran dios de la destrucción? ¿Quieres desaparecer?, dijo Zeno, con una expresión que cambió al mirar a Quítela con ojos fríos. Al oír las palabras del gran sacerdote y Zeno, la expresión de Quítela cambió al instante. Se arrodilló rápidamente. Lo siento mucho, señor Zeno, no quise decir eso. Perdone mi estupidez, dijo Quítela con tono aterrorizado. No esperaba que Zeno fuera tan decidido. HMPH. Te dejaré ir esta vez. Si vuelves a decir una estupidez, te borraré a ti y al cuarto universo de este mundo, dijo Zeno con frialdad. Los demás dioses ya temblaban de miedo, lanzando miradas de resentimiento a Quítela. Este bastardo era demasiado pomposo. ¿Cómo se atrevía a cuestionar la decisión de Zeno? ¿Acaso no era eso cortejar a la muerte? Aunque en el fondo no estaban convencidos, nunca cuestionarían su decisión delante de Zeno. De acuerdo, todos, continuó el gran sacerdote. Además de conocer al nuevo gran dios de la destrucción, también están aquí para ver su fuerza. A continuación, el gran dios de la destrucción tendrá un combate amistoso con los guardias del señor Zeno. Creo que después de esta batalla, el gran dios de la destrucción convencerá por completo a quienes estén insatisfechos. Tras terminar de hablar, el bastón que sostenía golpeó ligeramente el suelo. Inmediatamente, todo el palacio comenzó a experimentar cambios tremendos. En poco tiempo, se había convertido en una enorme arena. Los demás dioses de la destrucción, los Cayos Supremos y los ángeles fueron enviados al auditorio. Señor Zeno, la arena está preparada. La batalla está lista, le dijo el gran sacerdote a Zeno. De acuerdo. Si es así, que comience la competencia. Estoy deseando, dijo Zeno, volviendo a su apariencia infantil, expectante. Entonces, los dos guardias y Goten aparecieron de repente en el ring. Todos los dioses y ángeles estaban llenos de curiosidad. Se preguntaban cuán poderoso era Goten para convertirse en el gran dios de la destrucción designado por el señor Zeno. HMPH. Realmente quiero ver qué clase de poder tiene este mortal, para ser tan valorado por el señor Zeno, dijo Champa en voz baja. Señor Champa, la fuerza del gran dios de la destrucción es realmente enorme. Desde su cuerpo, siento el poder de la destrucción, el poder de un ángel. Si mi presentimiento es correcto, el aura poderosa que antes emanaba de su cuerpo, susurró Vados, quien estaba a su lado. Si no se equivocaba, esa repentina aparición del aura poderosa que antes emanaba definitivamente del cuerpo de ese mortal. Debido a la corta distancia entre el sexto y el séptimo universo, ella lo percibió con mayor claridad que los demás ángeles. Capítulo 152. Dominando a los guardias de Zeno. ¿Qué? No bromeas, Vados. ¿Estás diciendo que el aura increíblemente poderosa de antes fue liberada por ese mortal frente a nosotros? Preguntó Champa con incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un simple mortal contener tanto el poder de la destrucción como el de un ángel? A Champa le costaba creer las palabras de Vados. A los ojos de los dioses de la destrucción, los mortales eran seres insignificantes. El poder de la destrucción era exclusivo de los dioses de la destrucción. En cuanto al poder de un ángel, era aún más imposible de poseer para un mortal. Así que, aunque las palabras provenían de Vados, seguía sin creerlo. No hay ningún error, Lord Champa, respondió Vados con firmeza. Solo vigílalo. Creo que la fuerza del gran dios de la destrucción no debería ser menor que la de los guardias del Lord Zeno. El poder liberado antes era demasiado abrumador. Aunque los guardias de Zeno eran muy fuertes, incluso superaban el nivel de la mayoría de los ángeles, aún había una gran diferencia entre ellos y el gran sacerdote. La fuerza que sintió antes no debía ser menor que la de los guardias de Zeno. Tras otra firme afirmación de Vados, Champa finalmente se puso serio. Rápidamente volvió la mirada hacia la arena. Si ese mortal era realmente tan poderoso, su comprensión de los mortales quedaría completamente trastocada. Pase lo que pase, debía mantener cierto respeto por él, pues ahora era el gran dios de la destrucción y el superior inmediato de los dioses de la destrucción. Sería irracional ofenderlo por unas tonterías. Mientras tanto, en la arena. Gran dios de la destrucción, por favor, usa toda tu fuerza. Que todos la veamos, dijeron los guardias de Zeno con confianza. Espero que no seas demasiado débil, si no, esta batalla será demasiado aburrida. Aunque ya habían percibido el poder de Goten, seguían pensando que juntos podrían derrotarlo fácilmente. ¿Quieres ver mi verdadera fuerza? Goten sonrió levemente. No te preocupes, esta batalla definitivamente no será aburrida. Una aterradora llama verde hierba brotó de su cuerpo en un instante.
Inmediatamente después, el aura de Ki se tornó de un rojo violáceo, y la apariencia de Goten cambió drásticamente. Su cuerpo se cubrió de pelo rojo, y su cabello se volvió de un rojo violáceo. Relámpagos crepitantes brillaban desde las puntas de su cabello y del vello corporal. Su aura alcanzó un nivel incomparablemente aterrador en un instante. En ese momento, no mantuvo su forma original, sino que se transformó en la forma de Super Saiyan 4 Limit Break. Aunque sentía que los guardias de Zeno no podían ser sus oponentes, debía asegurarse de no contenerse demasiado. Si no mostraba toda su fuerza, podría no ser tan fácil derrotarlos. ¡Dios mío! ¿Bromeas? ¿De verdad esta poderosa aura proviene de ese mortal? ¡Es increíble!, exclamó uno de los dioses. No, imposible. ¿Cómo podría un mortal poseer una fuerza tan poderosa? No es exagerado. Otro dios añadió. Todos los dioses de la destrucción estaban extremadamente asustados al percibir el aura de Goten. Nunca habían sentido una presencia tan poderosa. Ni siquiera en el cuerpo del gran sacerdote habían sentido una opresión tan grande. Después de todo, el gran sacerdote nunca necesitó liberar todo su poder frente a ellos. Es exactamente igual al aura que sentí la última vez, dijo Champa de inmediato. Parece que tienes razón, Vados. Una aura tan poderosa había superado por completo los límites que los dioses de la destrucción podían comprender. Incluso a los ángeles les costaría percibir la fuerza actual de Goten. En ese momento, incluso el gran sacerdote mostró una expresión de sorpresa. Es increíble sentir esta aura a tan corta distancia. ¿De verdad es este el poder que un mortal debería tener?, pensó el gran sacerdote con horror. Parece que, con los años, hemos subestimado a los mortales. A pesar de su asombro, notó que el cuerpo de Goten no parecía tener el anterior poder del ángel, quizás oculto a propósito. Era algo que definitivamente descubriría. En cuanto a los dos guardias de Zeno, sus rostros se tornaron aún más sombríos. No, imposible, murmuró uno de ellos. La fuerza de este tipo es increíble. Ambos guardias compartieron la misma sorpresa. Cuando sintieron su poder antes, no era a este nivel. ¿Qué pasa?, preguntó Goten con ligereza, al ver la sorpresa en sus rostros. ¿Dónde quedó esa mirada de confianza? ¿Les sorprende mi fuerza? Es innegable que su fuerza es realmente grande, admitió uno de los guardias. Incluso mucho más allá de nuestro juicio. Sin embargo, puedo asegurarles que incluso con tanta fuerza, definitivamente no podrán derrotarnos. Los guardias parecían completamente seguros de sus habilidades. Sí. En ese caso, veamos cuánta de esa confianza es real. La boca de Goten se curvó en una sonrisa maliciosa. HMPH. Al ver la confianza de Goten, ambos guardias arquearon ligeramente las cejas. Entonces, en perfecta sincronización, se lanzaron a ambos lados de Goten, atacando con fuertes puñetazos. Esta vez, no se guardaron nada. Habían sentido el poder de Goten y sabían que ocultar su fuerza era imprudente. A pesar del ataque simultáneo de ambos lados, la expresión de Goten permaneció inalterada mientras abría las manos para bloquear. ¡Ban! ¡Ban! Dos golpes sordos se oyeron al mismo tiempo. El suelo bajo los pies de Goten comenzó a vibrar violentamente, con ondas de energía condensada extendiéndose rápidamente. Sin embargo, el cuerpo de Goten permaneció inmóvil. Claramente, tal poder no podía hacerle daño. Guardias de Zeno, esta es toda su fuerza, dijo Goten con ligereza. Parece que no soy yo quien los defrauda, sino su fuerza la que me hace perder el interés. De repente, Goten gritó furioso, ¡ja! Al segundo siguiente, un poder aterrador se liberó de su cuerpo. Los guardias de Zeno fueron derribados por la fuerza. Entonces, Goten saltó, condensando al instante dos enormes bolas de energía en sus manos. «Vengan y prueben esto», declaró. Las bolas de energía calientes, como soles en miniatura, impactaron directamente contra los dos guardias. Capítulo 153. Voluntarios para el puesto de ángel asistente. Bien, qué bola de energía tan aterradora. Sin duda, este tipo de bola de energía podría matar fácilmente a todos los dioses de la destrucción. ¿Es este tipo realmente mortal? Es increíble, exclamó Champa. Todos los dioses se asustaron al ver las dos bolas de energía que Goten había condensado en un instante. Una demostración de poder tan aterradora estaba más allá de las capacidades de los dioses de la destrucción. Incluso con su poder destructivo, era imposible alcanzar este nivel. Mientras todos observaban con asombro, las aterradoras bolas de energía se dirigieron hacia los guardias de Zeno. Sin embargo, los rostros de los dos guardias permanecieron inmutables.
Las antenas sobre sus cabezas liberaron repentinamente rayos láser, contrarrestando directamente las bolas de energía. En el momento en que las aterradoras bolas de energía colisionaron con los rayos láser, las dos corrientes de energía explotaron al instante. ¡Boom! Aterradoras ondas de choque comenzaron a barrer al público. Todos los dioses usaron instintivamente sus brazos para protegerse. Aunque solo fue la onda de choque producida por la colisión de energía, fue suficiente para herirlos gravemente o incluso matarlos. Los Kaios Supremos, siendo los más débiles entre los dioses, se escondieron detrás de los dioses de la destrucción y los ángeles. Si eran alcanzados por esa onda de choque, morirían sin remedio. Al ver esto, los ángeles agitaron rápidamente sus bastones, creando una barrera de energía verde que envolvió a los dioses de la destrucción y a los Kaios Supremos. Pero aún así, la onda expansiva logró sacudir sus barreras. ¡Increíble! Vis y Vados también estaban extremadamente sorprendidos. No esperaban que Goten alcanzara este nivel contra los guardias de Zeno. Y por lo que parecía, Goten jugaba con facilidad. En el momento en que las cuatro energías colisionaron, el cuerpo de Goten desapareció como un fantasma. Cuando reapareció, ya estaba frente a uno de los guardias. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, Goten le golpeó la cara. El aura de ki alrededor de su cuerpo se elevó al instante, y la aterradora fuerza lo empujó directamente al suelo del ring. ¡Rumble! Un enorme sumidero apareció en el duro suelo, con el cuerpo del guardia presionado contra el fondo. ¡Maldición! ¡Suéltame!, gritó el otro guardia, saliendo de su posición como un rayo. Se abalanzó sobre Goten y le propinó un fuerte puñetazo. HMPH. Es demasiado lento, dijo Goten con desdén. Con esta velocidad y fuerza, ¿de verdad eres capaz de proteger a Zeno? La velocidad frente a él era ridículamente débil. Al principio, pensó que la fuerza de estos dos guardias podría ser similar a la del gran sacerdote. Pero ahora, la diferencia entre ellos era inmensa. Incluso sin fusionar tres linajes legendarios, Goten tenía plena confianza en que podría derrotarlos. En cuanto terminó de hablar, Goten tomó al guardia en su mano y lo lanzó directamente hacia el otro guardia que se precipitaba. Los dos no pudieron reaccionar en absoluto. ¡Boom! Sus cuerpos chocaron con fuerza y ambos fueron lanzados hacia atrás. El cuerpo de Goten apareció en el aire, y negó con la cabeza mientras los observaba. La fuerza de estos dos guardias era realmente débil. Aunque eran mucho más fuertes que los ángeles, comparados con el gran sacerdote, estaban muy por detrás. Es asombroso. En cientos de millones de años, nunca había visto a un mortal tan poderoso. Incluso se puede jugar con los guardias del señor Zeno con tanta facilidad. Si se le permite practicar durante cientos de miles de años, quizás su fuerza supere por completo la mía, dijo el gran sacerdote con asombro. Nunca antes había visto a un mortal con un potencial tan poderoso. No, había visto uno, pero eso fue hace cientos de millones de años. En ese momento, los dos guardias ya se habían puesto de pie. Se miraron a los ojos por un instante, mirando a Goten con ira. Inesperadamente, no eran los oponentes de este tipo, y parecía que la diferencia de fuerza seguía siendo muy grande. Trueno del juicio. Un potente rayo láser se liberó de nuevo desde las antenas sobre sus cabezas. Al verlo, Goten permaneció impasible. Justo cuando su rayo láser estaba a punto de tocarlo, un portal de otra dimensión apareció repentinamente alrededor de su cuerpo. Los dos rayos láser desaparecieron directamente en el portal. Justo cuando todos estaban conmocionados, el cuerpo de Goten desapareció de nuevo. Cuando reapareció, estaba detrás de los dos guardias, con las palmas de las manos ya pegadas a sus espaldas. Es hora de terminar con esta farsa. Tras la voz de Goten, dos poderosas ondas de energía se condensaron al instante. Los guardias no tuvieron oportunidad de sorprenderse ni reaccionar, pues la energía explotó al instante. Retumbar. La onda de energía de la explosión sacudió todo el palacio de Zeno. La aterradora onda expansiva incluso destruyó todos los anillos frente a Goten. Los cuerpos de los dos guardias ya habían regresado al lado de Zeno. Obviamente, habían perdido la batalla, y de una forma extremadamente humillante. De principio a fin, Goten mantuvo la calma, sin mostrar su verdadera fuerza en absoluto. Lo siento mucho, Lord Zeno. Perdimos este combate y admitimos nuestra derrota. La fuerza del Lord Gran Dios de la Destrucción es realmente muy poderosa, y no es algo con lo que podamos competir, dijeron los dos guardias respetuosamente a Zeno, con aspecto avergonzado. Habían estado tan confiados antes, lo que hacía que su derrota fuera aún más humillante. Oigan, ya era de esperar, así que no tengan que avergonzarse. Después de todo, el gran sacerdote dijo antes que Goten es muy fuerte.
Incluso si pierden, no los culparé esta vez, dijo Zeno con indiferencia. Parecía feliz, no molesto, por la derrota de sus guardias. Parece que la fuerza del gran dios de la destrucción es realmente muy fuerte, más fuerte de lo que imaginaba, dijo el gran sacerdote con una sonrisa. Luego giró la cabeza y miró a todos los dioses de la destrucción. Entonces, ¿hay algo que aún no les convenza? Si no están convencidos, pueden luchar contra el gran dios de la destrucción. Si tienen la oportunidad de ganar, quizás el señor Zeno considere darles este puesto. El gran sacerdote aún tenía una leve sonrisa en el rostro. Después de hablar, todos los dioses de la destrucción se miraron consternados. Parecían un poco avergonzados. Antes, no estaban del todo convencidos de dejar que un mortal asumiera el cargo de gran dios de la destrucción. Pero tras presenciar la batalla, estaban completamente convencidos. Aunque sus corazones no lo estuvieran, sus cuerpos sí. El golpe casual de ese mortal podría matarlos fácilmente, a los dioses de la destrucción. Ni siquiera los guardias de Zeno eran rivales para Goten. Si estos dioses de la destrucción querían luchar contra él, sería como buscar su propia muerte. Parece que todos están convencidos por el gran dios de la destrucción, comentó el sumo sacerdote con una leve sonrisa. No digan que el señor Zeno no les dio una oportunidad en el futuro, es porque no la aprovecharon ustedes mismos. Los dioses de la destrucción no se atrevieron a hablar. Primero, la posición de Goten como dios de la destrucción fue elegida personalmente por Zeno. Segundo, su fuerza era, sin duda, mucho mayor que la de ellos. Basándose solo en su poder, estaba plenamente cualificado para ser el gran dios de la destrucción. Así que no podían negarse a aceptarlo. Tras hablar, el gran sacerdote se volvió hacia Zeno y preguntó con una sonrisa: «Señor Zeno, el nombramiento del gran dios de la destrucción ha sido confirmado, y todos los dioses de la destrucción están convencidos. El encuentro de ahora fue muy emocionante. ¿Tiene alguna otra orden?» Zeno se acarició la barbilla, pensando un momento. Siempre parece que hay algo sin terminar. Oh, sí. Gran sacerdote, todos los dioses de la destrucción cuentan con la asistencia de ángeles. Goten es ahora el gran dios de la destrucción, también debería contar con la asistencia de un ángel. Zeno miró entonces a todos los ángeles, aparentemente buscando un ángel cualificado para Goten. Después de todo, cada dios de la destrucción tenía un ángel para asistirlo. Sería demasiado indignante que el gran dios de la destrucción no tuviera uno. El gran sacerdote miró a Zeno y luego a Goten, aparentemente con cierta dificultad. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo difícil en esto, gran sacerdote?, preguntó Zeno. No me avergüenza admitirlo. La razón principal es que todos los ángeles están ahora cumpliendo con sus deberes, y las plazas de ángeles guía y ángeles en formación están llenas. Actualmente no hay ángeles adicionales disponibles, así que este asunto es un poco difícil de manejar, dijo el gran sacerdote con una sonrisa ligeramente avergonzada. Después de todo, solo había un número limitado de ángeles. Aquellos ángeles cuyos dioses de la destrucción fueron borrados habían perdido por completo su capacidad como ángeles. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. En ese caso, que un ángel en práctica se convierta en un ángel regular, se una a las filas de los ángeles asistentes y se le asigne a otro dios de la destrucción, dijo Zeno con calma. Comparados con Goten, los otros dioses de la destrucción parecían menos importantes. Ya que el señor Zeno lo dijo, bien, asintió el gran sacerdote. Si Zeno había hablado, no tenía motivos para negarse. Luego miró a todos los ángeles y preguntó: ¿cuál de ustedes quiere ser el ángel asistente del gran dios de la destrucción? Cuando el gran sacerdote bajó la voz, todos los ángeles se miraron con total consternación. Nadie quería ser el ángel de Goten. Después de todo, todos habían permanecido con sus respectivos dioses de la destrucción durante al menos decenas de millones de años y habían forjado vínculos. Señor Zeno, señor gran sacerdote, quiero ofrecerme como voluntario para el puesto de ángel asistente del señor gran dios de la destrucción. Vado se levantó de repente y se ofreció cuando todos los ángeles se miraron entre sí, y nadie dio un paso al frente. N/T, solo tenía estos capítulos guardados como borradores, así que los subí junto con el anuncio anterior. Continuaré después de terminar mi trabajo en la vida real. Ese proyecto es demasiado estresante si uno trabaja solo. También tengo que preparar el experimento de otro, porque mi colega está trabajando en otra ciudad y solo puede tomarse una semana libre al mes. En fin, continuaré cuando termine el experimento y se publique mi tesis. Tengo que escribir un mínimo de 80 páginas para esa maldita cosa una vez que termine el proyecto y luego convertirlo en un artículo corto para publicar en alguna revista. Fin de la diatriba. Manténganse hermosos y saludables, lectores.
Capítulo 154. Pobre Champa. En cuanto Vados se ofreció como voluntario para convertirse en el ángel de Goten, todas las miradas se posaron en ella. A sus espaldas, Champa se quedó completamente atónita. Vados, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿No sería mejor que los dos nos quedáramos juntos?, preguntó Champa con un tono lleno de incredulidad. Hemos compartido tantas comidas deliciosas juntos a lo largo de los años. ¿Cómo puedes hacer esto ahora?, añadió, con evidente reticencia. Después de todo, habían estado juntos día y noche desde que tenía memoria. Con el tiempo, había desarrollado cierta dependencia de Vados. La idea de adaptarse a otro ángel le parecía casi imposible, al menos no pronto. Pero lo que realmente le dolía no era solo la idea de que se fuera. Era lo que implicaba su decisión. Que Vados se presentara significaba que ya no quería trabajar con él. Ninguno de los otros ángeles de los otros universos se había ofrecido. Solo Vados se había ofrecido, y ese hecho hizo que Champa se sintiera aún peor. Señor Champa, comenzó Vados, el tiempo que pasé con usted fue realmente agradable. Champa se animó un poco al oír esto, pero su esperanza duró poco. Aunque. Vados hizo una pausa. A menudo estás enfadado conmigo, eres perezoso y desmotivado. Y, no olvidemos, eres el más débil de todos los dioses de la destrucción. Champa se quedó boquiabierta mientras continuaba con su crítica brutalmente honesta. Pero, señor Champa, sí que tiene algunas virtudes, añadió, intentando suavizar el golpe. Por ejemplo, es excelente comiendo, y, Vados se quedó callado, incapaz de pensar en otro cumplido. Tras pensarlo un momento, añadió, bueno, supongo que eso es todo. La cara de Champa se puso roja de ira. Maldito bastardo. Si ya has decidido dejarme, ¿por qué me insultas así? ¿Por qué me conviertes en un inútil?, pensó, apretando los dientes. Pero ¿qué podía hacer? Vados era un ángel, y su padre, el gran sacerdote, estaba presente. Champa no se atrevió a ofender a ninguno de los dos. Agitó la mano con desdén y refunfuñó, bien, bien. Si tienes tantas ganas de irte, vete. De todos modos, el nuevo ángel aprendiz probablemente será más obediente. Los demás dioses de la destrucción no pudieron evitar pensar que la decisión de Vados era un poco injusta. Después de todo, entre los 12 ángeles, ella fue la única que dio un paso al frente. En comparación, su decisión parecía bastante dura. Sin embargo, esos pensamientos no duraron mucho. Todos sabían que convertirse en el ángel del gran dios de la destrucción conllevaba naturalmente un estatus y oportunidades más elevados. El gran sacerdote finalmente habló, con su voz tranquila rompiendo la tensión. Vados, ¿estás seguro? ¿De verdad deseas convertirte en el ángel asistente del gran dios de la destrucción? Aunque Vados no era el mejor de sus hijos, seguía siendo su hija, y la valoraba profundamente. Su decisión de dar el primer paso fue sorprendente, pero también sabia. Quedarse con Champa habría significado un futuro estancado. Champa, como dios de la destrucción, había existido durante cientos de millones de años. Sin embargo, en lugar de fortalecerse, su poder había disminuido con el tiempo. No tenía potencial para un mayor desarrollo. En el mejor de los casos, podría seguir siendo un dios de la destrucción para su universo. En el peor, Zeno podría borrarlo por completo algún día, especialmente con tantos universos que ya resultaban difíciles de controlar. El nivel mortal de algunos universos era tan bajo que Zeno ya estaba considerando borrarlos. Sí, señor gran sacerdote, respondió Vados con seguridad. Me gustaría convertirme en el ángel asistente del gran dios de la destrucción. Le sonrió dulcemente a Goten mientras hablaba. Goten se sorprendió ligeramente por su decisión. Ya fuera en esta línea temporal o en la suya, no había tenido una buena relación con Vados. La Vados de esta línea temporal ni siquiera lo conocía, pero ahora ella se ofrecía como voluntaria para ser su ángel asistente. Su repentino entusiasmo lo dejó un poco atónito. Aún así, no podía negar las ventajas. Entre todas las ángeles femeninas de los 12 universos, Vados era inigualable. Destacaba por su estatus, apariencia y fuerza. La única ángel comparable a ella era Margarita del universo 11. Pero a Goten no le gustaba especialmente Margarita. En su línea temporal, su estrecha relación con Belmod le había causado una mala impresión. Y como Belmod le disgustaba, no podía evitar sentir lo mismo por ella. En cuanto a Ángel Kusu, si bien era agradable y guapa, su pequeña estatura la hacía parecer demasiado pequeña para su gusto. N/T. Ayo, ¿no se la quitó? ¿El ángel del universo 12? Su figura era imponente, tanto que era difícil tomarla en serio.
Y en cuanto a los ángeles masculinos, Goten no tenía ningún interés en ellos. No tenía intereses tan depravados. El gran sacerdote se volvió hacia Goten con expresión neutral. Entonces, ¿qué opina el gran dios de la destrucción sobre la propuesta de Vados? Si no tienes objeciones, se convertirá oficialmente en tu asistente. Goten miró a su alrededor. Parece que ningún otro ángel está interesado en mí, dijo encogiéndose de hombros. En ese caso, Vados será. Comparado con las alternativas, Vados era claramente la mejor opción. Vis podría haber sido un buen candidato, pero por desgracia, era un hombre. Muy bien, anunció el gran sacerdote. A partir de este momento, Vados servirá oficialmente como el ángel del gran dios de la destrucción. Con eso, el asunto quedó zanjado. Tras una breve conversación con Zeno y los demás, Goten abandonó el palacio de Zeno con Vados y regresó a la tierra. Una vez que llegaron, Goten se giró hacia Vados con evidente curiosidad. Vados, ¿puedes decirme por qué decidiste seguirme?, preguntó. Lo desconcertó. Ninguno de los otros ángeles había mostrado interés en convertirse en su asistente, pero Vados se había mostrado ansiosa y decidida en su decisión. Vados se tocó la barbilla pensativa. Quizás ya he tenido suficiente tiempo con Lord Champa y quería un cambio de aires. O quizás veo un gran potencial en ti, Lord Goten. Convertirte en tu ángel parece un camino prometedor. Goten arqueó una ceja. ¿De verdad? Bueno, si tú lo dices, supongo que no conocía a los ángeles tan bien como creía. No le importaba mucho si las razones de Vados eran genuinas. Incluso si el gran sacerdote y Zeno la hubieran enviado a vigilarlo, no importaría. Si alguna vez representaba una amenaza para su seguridad, no dudaría en eliminarla. Vados sonrió, con expresión tranquila y serena. Señor Goten, tendrá mucho tiempo para aprender más sobre los ángeles. Luego añadió, por ahora, ¿por qué no buscamos algo de comer? He oído que la comida en el séptimo universo es excelente. Capítulo 155, pasando a la siguiente línea temporal. De acuerdo. Ya que tomaste la iniciativa de convertirte en mi ángel asistente, es justo invitarte a una comida deliciosa, dijo Goten, asintiendo. Si Vados no se hubiera presentado antes, habría sido una situación bastante incómoda para él. Invitarla a comer en la tierra era lo mínimo que podía hacer para mostrarle su gratitud. Sin embargo, incluso mientras pensaba en este pequeño gesto, Goten ya había decidido irse. Convertirse en el gran dios de la destrucción en esta línea temporal fue un avance significativo, pero no era su objetivo final. Lo que quería lograr iba mucho más allá. El gran sacerdote de su línea temporal original aún debía responder por sus acciones, y Goten no iba a dejarlo pasar. Más importante aún, le preocupaban los demás a quienes había enviado antes. Si bien Krillin y Trunks eran fuertes, el mundo estaba lleno de peligros impredecibles. Si se encontraban con alguien más fuerte que ellos, podrían no ser capaces de manejarlo. El tiempo apremiaba. Goten tenía que encontrarlos rápidamente. Después de activar la teletransportación, Goten y Vados regresaron pronto a la corporación Cápsula. Al ver a Vados, todos en el edificio se quedaron atónitos. Goten, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es la mujer que te acompaña? Bulma preguntó con voz sorprendida. ¿Y por qué se parece tanto a Vis? Aunque Vados era claramente mujer, su apariencia era sorprendentemente similar a la de Vis, incluso en su tez, color de pelo y el uniforme de ángel que vestía. Goten dudó un momento antes de presentarla. Oigan, les presento. Esta es Ángel Vados. Es la hermana mayor de Vis del sexto universo, y ahora también es mi ángel asistente. ¿Qué? ¿Tu ángel asistente? Preguntó Vegeta, visiblemente confundido. ¿No se supone que los ángeles asisten a los dioses de la destrucción? ¿Por qué tienen un ángel asistente? Jeje. No se sorprendan, respondió Vados con una sonrisa educada. El señor Goten es ahora el gran dios de la destrucción, y su estatus está muy por encima del de un dios de la destrucción normal. Gran dios de la destrucción. Bulma y Vegeta exclamaron al unísono, cada vez más sorprendidos. Ninguno de los dos había oído hablar de semejante posición. ¿Y cuándo había asumido Goten este papel? Es una larga historia, admitió Goten. Pero sí, oficialmente soy el gran dios de la destrucción en esta línea temporal. En cuanto a los detalles, se los explicaré más tarde, cuando tenga tiempo. Por ahora, ¿podrían preparar algo de comida? Me muero de hambre. Ese sí, por supuesto, balbuceó Bulma, aún procesando lo que acababa de descubrir. Aunque la idea de que Goten fuera un gran dios de la destrucción era difícil de creer,
el ángel que estaba a su lado le dejó claro que era cierto. Nadie podía negar la legitimidad del título cuando un ángel estaba involucrado. En 10 minutos, Bulma había preparado una gran mesa de deliciosa comida. Como la mujer más rica del mundo de Dragon Ball, su casa contaba, como era de esperar, con un equipo completo de chefs expertos. El festín no tardó en comenzar, y todos comieron vorazmente. Broly y Cheelai no fueron la excepción. Para Broly, esto era muy distinto a la dura vida que había soportado en el planeta Vampa, donde su principal fuente de alimento habían sido las amargas y poco apetitosas patas de arañas gigantes. La comida de la Tierra era una experiencia completamente diferente, una que disfrutaba con gusto. ¡Guau! ¿De verdad es esta la comida del séptimo universo?, exclamó Vados, con los ojos brillantes de alegría. ¡Es increíble! He vivido cientos de millones de años, y nunca había probado nada tan delicioso. Su asombro la hizo preguntarse por qué Beerus no había sido más agresivo al competir con Champa usando la comida de la Tierra. Pero esos pensamientos se desvanecieron rápidamente mientras se concentraba en disfrutar del banquete que tenía ante sí. Más de una hora después, todos habían comido hasta saciarse. Incluso Vados, quien normalmente mantenía la compostura, parecía completamente satisfecho. «¡Guau! La comida de este planeta es simplemente increíble», dijo, dándose una palmadita en el estómago. Parece que convertirse en el ángel asistente de Lord Goten fue una decisión realmente sabia. Si no se hubiera convertido en el ángel de Goten, tal vez nunca habría tenido la oportunidad de probar tales delicias. Mientras tanto, Goten dirigió su atención a Broly y le preguntó: «Broly, estoy a punto de partir a un lugar lejano. ¿Te gustaría venir conmigo o prefieres quedarte aquí?». El increíble potencial de Broly lo convertía en un valioso compañero. Con la guía adecuada, Goten creía que Broly podría convertirse en un poderoso aliado, quizás incluso en su mano derecha. Sin embargo, Broly pertenecía a esta línea temporal, y si decidía quedarse, Goten no lo obligaría. Broly dudó, visiblemente dividido. Miró a Cheelai y Lemo, sus dos amigos más cercanos. Antes de que pudiera responder, Cheelai intervino: «Señor Goten, si va a llevarse a Broly, ¿podría llevarnos también a nosotros? Broly no tiene muchos amigos en este mundo, y somos los únicos que tiene ahora». Su tono era respetuoso, casi reverente. Aunque no entendía del todo qué significaba Gran Dios de la Destrucción, sabía que estaba muy por encima del nivel de Freezer. El recuerdo de Goten matando fácilmente a Freezer de un solo golpe aún estaba fresco en su mente. «Por supuesto», respondió Goten con una sonrisa. «No querría que Broly se sintiera solo sin ustedes dos». Aliviado por su respuesta, Broly asintió. «Entonces, iré contigo», dijo. Su vínculo con Cheelai y Lemo era fuerte, y no podía imaginar separarse de ellos. «Muy bien», dijo Goten, poniéndose de pie. «Antes de irnos, visitemos el monte Paosu por última vez. Es hora de despedirnos». En el monte Paosu, Goten se reunió brevemente con Chi-Chi. «¿Qué? Goten se va de verdad?», dijo Chi-Chi con voz reticente. «No he tenido la oportunidad de reunirme con mi hijo después de tanto tiempo». Aunque este Goten era de otra línea temporal, seguía siendo su hijo de alguna manera. «Sí, tengo que irme», respondió Goten con firmeza. «La madre de mi línea temporal original también necesita mi protección». Miki suspiró, pero asintió. «De acuerdo. Solo prométeme que nos visitarás cuando puedas. Y ya que estás, enséñales un par de cosas a nuestros Goten y Gohan». Su perspectiva sobre el entrenamiento había cambiado. Ver la increíble fuerza de este Goten le había hecho darse cuenta de que el poder era más importante de lo que alguna vez había creído, quizás incluso más importante que el conocimiento académico. «No te preocupes», respondió Goten con respeto. Aunque no siempre le había gustado la personalidad de Miki, sus experiencias en la otra línea temporal habían suavizado su opinión sobre ella. Capítulo 156. Encuentro con la patrulla del tiempo. «Goten, ya que has decidido irte, no tiene sentido que intentemos retenerte», dijo Goku con una sonrisa, acercándose a su hijo. «Es una lástima no haber tenido la oportunidad de pelear contigo», añadió. «Pero sé que aunque la tuviera, no tendría ninguna posibilidad». Le dio una palmadita a Goten en el hombro, su expresión se suavizó hasta convertirse en la de un padre orgulloso. «Espero que la próxima vez que nos veamos, podamos tener una buena pelea, padre e hijo». Goten asintió con una sonrisa. «De acuerdo, trato hecho». En ese momento, el pequeño Goten se abalanzó sobre su hermano mayor, mirando a su hermano mayor con ojos grandes y suplicantes. «Hermano mayor, vuelve pronto, ¿de acuerdo? Tienes que guiarme en el entrenamiento.
Quiero ser tan fuerte como tú y superar a Trunks. Al ver la adorable determinación en el rostro de su yo más joven, Goten rió entre dientes y asintió. De acuerdo, prometo entrenarte bien la próxima vez. Juntos, nos aseguraremos de que superes a Trunks. Tras unas palabras más de despedida, Goten se giró hacia Vados y Broly. Era hora de abandonar el monte Paozu. De camino, Vados expresó su preocupación. Señor Goten, escuché su conversación de antes. ¿De verdad nos dirigimos a otra línea temporal? Eso parece problemático. Dudó un momento antes de continuar. Sabes tan bien como yo que viajar a través de las líneas temporales sin permiso es una ofensa grave. Sería mejor informarle esto al señor Zeno y al gran sacerdote antes de continuar. Pero Goten negó con la cabeza con firmeza. No. Asumiré toda la responsabilidad. Se giró hacia Vados con expresión segura. Ahora eres mi ángel asistente, así que solo sigue mis órdenes. Si Zeno o el gran sacerdote tienen algún problema más tarde, se lo explicaré yo mismo. Zeno y el gran sacerdote de esta línea temporal no eran malos, así que no quería enfrentarse a ellos dos. Pero incluso si eso resultaba en un conflicto ahora, no tenía miedo. Vados dudó, pero finalmente asintió. Sabía que no podría detenerlo aunque quisiera. La fuerza de Goten la superaba con creces, y su posición como gran dios de la destrucción le otorgaba autoridad sobre ella. Como desee, señor Goten, dijo con un suspiro. Bien. Entonces vámonos, dijo Goten con decisión. Invocó el anillo del tiempo y, con un solo movimiento, él, Vados, Broly y los demás desaparecieron de su línea temporal actual. Cuando reaparecieron, se encontraron en una línea temporal paralela diferente. Lo primero que notaron al llegar al séptimo universo fue la ausencia de señales energéticas familiares. Goten buscó con cuidado, pero no había rastro de la Tierra en esta línea temporal. Probablemente había sido destruida hacía mucho tiempo. Además, ni el Kaio-sama ni el dios de la destrucción de este universo parecían existir. Parece que esta línea temporal no tiene dioses, comentó Vados, frunciendo ligeramente el ceño. No percibo la presencia de ningún ángel o dios de la destrucción aquí. Goten no se sorprendió. Algunas líneas temporales carecían por completo de supervisión divina, como la línea temporal de Dragon Ball GT, donde el dios más notable era el antiguo Kaio-sama. Dioses como los ángeles y los dioses de la destrucción no existían en todas las líneas temporales. Aún así, continuó Vados, es extraño. Lógicamente hablando, debería seguir existiendo un seno, junto con los dioses y ángeles asociados. Pero aquí, no hay nada. Goten frunció el ceño levemente. Si no hay dioses ni ángeles aquí, entonces Krillin y Trunks tampoco estarán en esta línea temporal. Solo podemos ir a la siguiente para encontrarlos, dijo, decepcionado. La aleatoriedad del lugar al que había enviado a Krillin y Trunks dificultaba su rastreo. Ni siquiera el propio Goten sabía dónde habían terminado. Ahora, solo podía seguir buscando sin rumbo como un pollo sin cabeza. Justo cuando Goten se preparaba para abandonar esta línea temporal y seguir adelante, dos fuertes señales de energía aparecieron repentinamente en la distancia. El repentino aumento de energía llamó la atención de Goten y Vados. Se giraron hacia la fuente, observando atentamente cómo dos figuras se acercaban a gran velocidad. Zumbido. En cuestión de momentos, acompañados por el leve sonido del aire rompiéndose, las dos figuras aparecieron frente a ellos. Goten los reconoció al instante, eran Goku y Vegeta. Pero estos no eran los Goku y Vegeta de su línea temporal, ni tampoco de la línea temporal que acababa de dejar. Los dos recién llegados vestían de manera diferente. Goku vestía un elegante uniforme negro de artes marciales, acompañado de una gabardina roja que ondeaba tras él. Vegeta, por otro lado, había cambiado su clásica armadura de batalla azul y blanca por un traje gris y negro con una hombrera cilíndrica. N/T, me referiré a ellos como Seno Goku/Vegeta. Puedes buscarlos en Google en Fandom. Goten no tardó mucho en darse cuenta de quiénes eran. No eran versiones comunes de Goku y Vegeta, eran Seno Goku y Seno Vegeta, miembros de la Patrulla del Tiempo. Los dos Saiyajin parecieron comprender lo mismo al ver a Goten y a su grupo. La expresión de Seno Goku se transformó en una de sorpresa. Espera, es Goten, dijo con la voz llena de confusión. En cuanto Seno Goku vio a Goten, una expresión de gran sorpresa se dibujó en su rostro. Porque el tipo que tenía frente a él era muy similar a Goten. Podría decirse que eran casi idénticos. Y tenían más o menos la misma edad. ¿Y otro Saiyajin? ¿Qué está pasando? La mirada de Seno Goku se volvió hacia Broly, entrecerrándola mientras intentaba comprender la situación.
Seno Vegeta, mientras tanto, frunció el ceño. HMPH. ¿Bromeas? ¿Saiyajin sobreviviendo en otras líneas temporales? Eso no debería ser posible, dijo con tono escéptico. Entonces su mirada penetrante se centró en Broly. Murmuró. Hay algo familiar en él. Siento que lo he visto antes. Vados dio un paso adelante, su habitual calma dio paso a una leve sorpresa. Parece que estos dos son Goku y Vegeta, dijo, mirando a Goten. Pero tampoco pertenecen a esta línea temporal. A juzgar por su fuerza, son más fuertes que los de la nuestra. Seno Vegeta no esperó las presentaciones. Avanzando, miró a Goten con furia y preguntó sin rodeos, ¿quién eres? ¿Y cuál es tu propósito al viajar a través de las líneas temporales voluntariamente sin permiso? Aunque Goten se veía exactamente igual al Goten que conocía, Seno Vegeta sospechaba. La presencia de alguien que viajaba a través de las líneas temporales a voluntad fue suficiente para llamar la atención de la patrulla del tiempo. Más importante aún, Seno Vegeta no podía descartar la posibilidad de que este Goten fuera una creación maligna de los dioses demonios. Esos enemigos tenían la capacidad de crear guerreros que imitaban a otros a la perfección. Soy Goten, respondió Goten con calma. En cuanto a viajar a través de las líneas temporales, yo no lo llamaría voluntariamente. Además, no necesito el permiso de nadie para hacer lo que quiero, añadió con tono ligero. Seno Goku frunció el ceño, observándolo atentamente. Dices que eres Goten, pero tu energía es completamente diferente a la del Goten que conozco. Es imposible que sean la misma persona. Aunque el Goten que tenía frente a él parecía idéntico al que conocía, su ki le resultaba completamente desconocido. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Seno Goku negó con la cabeza. El Goten que conozco no tiene esta fuerza ni este talento. Es imposible. Capítulo 157. Broly abusando de Seno Vegeta. Todos en cada línea temporal son diferentes, así que no debería sorprendernos, dijo Goten con ligereza, con expresión tranquila. Si fuera exactamente igual que Goten en las otras líneas temporales, habría muerto a manos de Cell hace mucho tiempo. Era la prueba de que cada línea temporal crea su propio destino. Seas Goten o no, viajar a través de las líneas temporales a voluntad es una violación de las leyes del tiempo, declaró Seno Vegeta sin rodeos, dando un paso al frente. Su tono brusco dejó claro que no estaba interesado en debatir más. Debes venir con nosotros a conocer al supremo Kaio-sama del tiempo. Su actitud autoritaria solo sirvió para irritar aún más a Broly, quien apretó los puños con fuerza a sus costados. Su expresión se ensombreció y la ira bullía bajo la superficie. Para Broly, la mera existencia de Vegeta despertaba emociones complejas. Su padre lo había criado con un profundo resentimiento hacia el rey Vegeta, y esa ira se extendía al propio Vegeta. Escuchar el tono arrogante y santurrón de Seno Vegeta fue la gota que colmó el vaso. La frustración de Broly se desbordó y su aura comenzó a crecer cada vez más. «Oh, ¿qué es esto?». Seno Vegeta sonrió con suficiencia, notando el cambio en la energía de Broly. «¿Planeas pelear conmigo?». Dio un paso más cerca, con la confianza intacta. Para Seno Vegeta, no importaba quién fuera este extraño Saiyajin ni de dónde viniera, no creía que Broly pudiera enfrentarse al poder del Super Saiyajin 4. Y estos sujetos viajaban por la línea temporal voluntariamente, debía traerlos de vuelta al nido del tiempo para interrogarlos. Desde la perspectiva de Broly, la actitud desdeñosa de Seno Vegeta solo empeoró las cosas. Su aura se encendió violentamente y su expresión se volvió más amenazante a cada segundo. «No seas impulsivo, Vegeta», advirtió Seno Goku, interviniendo. «La energía de este tipo se siente extraña. Es extraña y crece muy rápido». Seno Goku frunció el ceño. Reconoció algo familiar en el ki de Broly, pero no podía identificarlo. Una cosa estaba clara, Broly no era un Saiyajin común. «Deja de decir tonterías, Kakaroto», espetó Seno Vegeta. «¿No ves que estos tipos no planean cooperar? La mejor manera de lidiar con alguien así es con la fuerza». Aunque el aura de Broly era inusual, Vegeta Seno no estaba preocupado. Él y Goku Seno estaban en la cima del Super Saiyan 4, lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a casi cualquier oponente. Su confianza era inquebrantable. En ese momento, Vados habló con voz tranquila pero firme. ¿El nido del tiempo? Señor Vegeta, debería saber que Lord Goten es el gran dios de la destrucción. Incluso si su supremo Kaio-sama estuviera aquí, se dirigiría a Goten-sama con respeto. «Gran dios de la destrucción», se burló Vegeta Seno, con un tono de voz lleno de incredulidad. Nunca había oído hablar de un título así.
Parece una excusa para evitar el castigo. Sin importar la línea temporal, parecía que el orgullo y la arrogancia de Vegeta seguían siendo un rasgo característico. Estaba convencido de que Vados mentía para proteger a Goten y a los demás. Eso es demasiado agresivo, Vegeta, dijo Goten, entrecerrando los ojos ligeramente. No planeaba pelear contigo, pero si sigues presionando, tendrás que derribarte a golpes. Aunque Goten no odiaba a Xenovergeta, era evidente que era demasiado terco. Era obvio que irse pacíficamente ya no era una opción. Si Xenovergeta quería pelea, pelearía. Esta era la oportunidad perfecta para que Broly practicara. Incluso con la fuerza del Super Saiyan 4, Xenovergeta y Xenogoku juntos no podían ni siquiera aspirar a igualar a Broly, cuyo linaje de Saiyan legendario lo colocaba en un nivel completamente diferente. Ah, ¿sí? ¿Vencerme? Se burló Xenovergeta. Tus chistes no son graciosos. A pesar de la creciente tensión, Xenovergeta se mantuvo confiado. Podía sentir la extraña energía que irradiaba Broly, pero no creía que fuera suficiente para derrotarlos a él y a Goku. Dado que ese es el caso, no tenemos opción, dijo Goten con calma. Broly, es hora de luchar. Al oír las palabras de Goten, el aura de Broly explotó como un reguero de pólvora. Rugido. Un profundo gruñido retumbó en la garganta de Broly mientras su energía se tornaba de un violento verde hierba. Sus pupilas negras se transformaron instantáneamente en un tono dorado, y sus músculos se hincharon con un poder puro. Esta era la forma ira de Broly, un estado de inmensa fuerza. A pesar de su ira, Broly no luchaba con toda su potencia, quizás porque temía perder el control de su forma más poderosa. Al completarse la transformación de Broly, se lanzó hacia adelante con una velocidad cegadora. Tan rápido, Vegeta Seno apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el puño de Broly se cerró sobre él. Vegeta, ¡cuidado! Goku Seno gritó al darse cuenta de la abrumadora velocidad y fuerza de Broly. Pero ya era demasiado tarde. El puñetazo de Broly falló por escasos centímetros a Xenovergeta, quien lo esquivó en el último segundo y saltó por los aires. ¡Boom! La fuerza del ataque fallido de Broly destrozó el suelo, creando un cráter enorme y enviando escombros por todas partes. N/T, NGL, pensé que estaban flotando en el espacio, jajaja. Xenovergeta aterrizó a poca distancia, con expresión seria. ¿Bromeas? ¿Por qué es tan fuerte este bastardo? Este tipo ni siquiera se ha transformado en Super Saiyan, y sin embargo su velocidad y poder ya están a este nivel. Al darse cuenta del peligro, Xenovergeta apretó los puños y rugió. ¡Ja! En un instante, su aura se encendió y se transformó en Super Saiyan 4. Su pelaje carmesí brilló a la luz del sol y su poder aumentó drásticamente. «Caerás, bastardo», gruñó Xenovergeta. Su arrogancia regresó a lanzarse contra Broly, confiado en que su nueva fuerza le aseguraría la victoria. Xenovergeta descendió como un meteoro dorado, con el puño apuntando directamente al rostro de Broly. Pero Broly no se inmutó. En cambio, levantó la mano, atrapando sin esfuerzo el puñetazo de Xenovergeta. ¿Qué? Los ojos de Xenovergeta se abrieron de par en par, sorprendido, cuando Broly le retorció el brazo y tiró de él hacia abajo. ¡Rum! El cuerpo de Xenovergeta se estrelló contra el suelo con un estruendo atronador. Broly rugió de nuevo, con sus ojos sedientos de sangre brillando mientras se preparaba para asestar el golpe final. Su enorme puño cayó como un mazo, sin piedad alguna. ¡Maldición! ¡Maldito sea este bastardo! Vegeta Seno maldijo, esquivando por poco el ataque. N/T, Vegeta en chino es una arpía. K. Aunque evitó un golpe directo, el puño de Broly le rozó las costillas, destrozándose varias al instante. La fuerza del golpe envió a Vegeta Seno por el campo de batalla. ¡Vegeta!, gritó Goku Seno, con una expresión que pasó de la sorpresa a la determinación. Sin dudarlo, Goku Seno se transformó en Super Saiyan 4 y cargó contra Broly, listo para la batalla. Capítulo 158. Broly devastador. Justo cuando Broly estaba a punto de atacar de nuevo a Vegeta Seno, Goku Seno lo interceptó con un puñetazo. ¡Rumble! En el momento en que sus puños chocaron, el suelo bajo sus pies se agrietó violentamente y se formó otro enorme sumidero. Se levantaron densas nubes de polvo, extendiéndose en todas direcciones. ¡Qué poder tan aterrador! ¿Qué le pasa a este Saiyajin? Ni siquiera se ha transformado en Super Saiyajin, pero su ki se vuelve cada vez más fuerte. Aunque Vegeta y yo hagamos equipo, podría ser imposible derrotarlo. La expresión de Sengoku se tornó seria al sentir la abrumadora fuerza que irradiaba a Broly. Inicialmente,
Había asumido que su transformación en Super Saiyajin 4 le daría una ventaja sobre el Saiyajin que tenía frente a él. Pero ahora, esa confianza se había desvanecido. Este era alguien que había incapacitado a Xeno-Vegeta sin esfuerzo en apenas unos instantes, dejándolo gravemente herido. Incluso si Xeno-Goku fuera un poco más fuerte que Xeno-Vegeta, el resultado probablemente sería el mismo. Además, el Saiyajin parecía obedecer las órdenes de Goten. Esto implicaba que la fuerza de Goten superaba incluso a la de Broly, una comprensión inquietante. Ahora era evidente que se habían encontrado con un oponente mucho más fuerte de lo que habían anticipado. ¡Rugido! Mientras Xeno-Goku procesaba la situación, Broly rugió de nuevo, y su aura de ki verde hierba se intensificó aún más. Una enorme bola de energía comenzó a condensarse frente a su pecho, irradiando un poder inmenso. Sin dudarlo, Broly la lanzó directamente hacia Xeno-Goku. Reaccionando rápidamente, Xeno-Goku esquivó con una ráfaga de velocidad, evitando por poco un golpe directo. Si esa bola de energía lo hubiera golpeado de frente, las consecuencias habrían sido catastróficas. Incluso si hubiera sobrevivido, su efectividad en combate se habría reducido drásticamente. ¡Rugido! Broly soltó otro rugido, su frustración era evidente cuando Xeno-Goku evadió el ataque. Sin detenerse, extendió ambos brazos, liberando innumerables bolas de energía que cayeron sobre Xeno-Goku como una lluvia implacable. «Este tipo es completamente ridículo», murmuró Xeno-Goku, frunciendo el ceño. Girándose rápidamente para enfrentar los ataques, Xeno-Goku juntó las manos y comenzó a reunir energía. ¡Ja! El característico brillo azul de una onda de Kamehameha iluminó el campo de batalla. ¡Retumbar! El Kamehameha colisionó con las bolas de energía de Broly, provocando una explosión masiva que sacudió el terreno ya devastado. En cuestión de segundos, el planeta quedó en ruinas, con su superficie completamente dañada y destrozada. Sin embargo, el aura de Broly continuó creciendo. Su poder no dio señales de detenerse. En este punto, tanto Xeno-Goku como Xeno-Vegeta comprendieron lo grave que se había vuelto la situación. ¡Vos! De repente, Broly se lanzó por los aires con una velocidad inimaginable. Antes de que Xeno-Goku pudiera reaccionar, Broly ya estaba sobre él, iniciando otra feroz batalla. Si bien la amplia experiencia en combate de Xeno-Goku le permitió defenderse temporalmente, la diferencia de poder entre ambos era simplemente enorme. A medida que avanzaba la pelea, Xeno-Goku comenzó a perder terreno. La fuerza de Broly no solo era abrumadora, sino que también aumentaba constantemente. Su capacidad de adaptación durante la batalla era extraordinaria. En tan solo unos minutos, había analizado por completo y contrarrestado el estilo de lucha de Xeno-Goku. ¡Boom! Los dos se enfrentaron de nuevo, haciendo que las montañas circundantes se desmoronaran en polvo. La fuerza de sus ataques desestabilizó el paisaje. La intensa batalla solo alimentó las emociones de Broly, llevándolo casi a la locura. Al principio, tenía cierto control sobre su mente, pero ahora su cordura se tambaleaba al borde. Sus rugidos se hicieron más fuertes y su aura se encendió sin control, señalando una transformación inminente. En cuestión de momentos, las pupilas de Broly se desvanecieron y su cabello brilló con un destello dorado. Su cuerpo emitió una presión aún más aterradora al transformarse en Super Saiyan. Ese tipo se ha vuelto aún más fuerte. El rostro de Xeno-Goku palideció. Apenas podía con la forma base de Broly, y ahora con esto, Super Saiyan Broly. Si esto sigue así, Vegeta y yo probablemente moriremos aquí, pensó con expresión sombría. Incluso sin transformar, la fuerza de Broly ya superaba con creces a la de Xeno-Goku y Xeno-Vegeta juntos. Ahora, en su forma Super Saiyan, el poder de Broly había alcanzado niveles que parecían imposibles de contrarrestar. Xeno-Goku se dio cuenta de que no había posibilidad de victoria si la lucha continuaba. Mientras planeaba su siguiente movimiento, Broly cargó contra él de nuevo, con el puño listo para golpear. Esta vez, Xeno-Goku no se molestó en esquivar ni bloquear. Sabía que sería inútil. El poder de Broly solo seguiría creciendo cuanto más se prolongara la batalla. Luchar contra un monstruo como Broly requería una estrategia diferente. Una pelea prolongada era una derrota garantizada. ¡Boom! Xeno-Goku respondió al puño de Broly con uno propio, pero la diferencia de poder era evidente. El impacto envió a Xeno-Goku hacia atrás, estrellándose contra más de una docena de picos de montaña. Finalmente se detuvo, jadeando mientras el dolor le recorría el cuerpo. Tenía el brazo completamente entumecido y la sangre amenazaba con brotar de su boca. «Este tipo es imparable», murmuró Xeno-Goku. «La única forma de ganar es fusionándonos. Pero, ¿tendremos siquiera la oportunidad?»
Como si fuera una señal, Broly cargó contra él de nuevo, su aura verde rugiendo como un fuego salvaje. Seno Goku se preparó, sabiendo que no había forma de escapar del ataque. Pero entonces, apareció una figura familiar. ¡Vos! Goten se materializó repentinamente frente a Seno Goku, interceptando sin esfuerzo el golpe de Broly. De acuerdo, Broly, ya es suficiente, dijo Goten con calma. Aunque Seno Vegeta había sido arrogante antes, Goten no podía permitir que las cosas fueran demasiado lejos. No podía permitir que Broly los matara. En el momento en que Goten habló, su aura se expandió y envolvió a Broly por completo. A pesar del frenético forcejeo de Broly, el control de Goten era absoluto. En segundos, la ira de Broly se calmó. Regresó a su forma de Super Saiyan y recuperó la compostura, con una expresión tranquila de nuevo. La batalla había terminado. Capítulo 159. Llegando a la línea temporal de GT. ¿Qué acaba de pasar? Seno Goku y Seno Vegeta se quedaron paralizados, completamente atónitos ante la increíble escena que acababan de presenciar. Momentos antes, la fuerza de Broly había superado todas sus expectativas, superando cualquier imaginación. Había superado a los dos Super Saiyan 4 en un instante, algo que nunca antes habían experimentado. Incluso durante sus batallas contra Omega Shenron o los poderosos dioses demonio, nunca se habían enfrentado a un oponente tan temible como Broly. Pero ahora, lo que los dejó completamente sin palabras fue ver a Goten deteniendo fácilmente a Broly. Sin aparente esfuerzo, Goten había bloqueado el ataque de Broly y lo había obligado a salir de su transformación de Super Saiyan, todo sin despeinarse. Este tipo de poder es incomprensible. ¿En serio? ¿Qué clase de monstruos son estos tipos? Vegeta Seno murmuró, con la voz llena de incredulidad. El orgulloso príncipe Saiyajin sentía como su confianza se desmoronaba. Lo que creía una batalla directa contra un Saiyajin común se había convertido en una pesadilla. Broly lo había aplastado con un poder devastador, sin dejarle siquiera oportunidad de contraatacar. A Goku Seno no le había ido mejor. Apenas duró 2 minutos contra Broly antes de verse completamente abrumado. Y, sin embargo, este mismo Broly, que los había llevado al borde de la desesperación, había sido sometido en un instante por Goten. ¿De verdad eres Goten?, preguntó finalmente Goku Seno, con la voz temblorosa de incredulidad. No podía conciliar al chico que tenía delante con el Goten que conocía. En su línea temporal, el potencial de Goten siempre se había considerado promedio. Incluso después de unirse a la patrulla del tiempo y entrenar rigurosamente, el crecimiento de Goten había sido lento. Aún no había alcanzado el nivel de Super Saiyan 2 y permanecía estancado en su máximo poder. Pero este Goten era una persona completamente diferente. Su abrumadora fuerza y su capacidad para derrotar a Broly sin esfuerzo hicieron que Seno Goku lo cuestionara todo. Esto le hizo dudar aún más de la autenticidad del Goten que tenía frente a él. Los dos eran completamente incomparables. Claro que soy Goten, respondió Goten con calma, solo que no es el que conoces. Seno Goku permaneció en silencio, aún luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Goten lo miró y continuó, tenemos otras cosas que atender, así que no nos quedaremos mucho tiempo. Si la Suprema Kaiosama del Tiempo, Cronoa, tiene algún problema conmigo, sabe dónde encontrarme. Dicho esto, Goten se giró y se acercó a Vados, con un tono indiferente pero autoritario. Si no fuera porque conocía a estos dos, jamás habría impedido que Broly los matara. Los dos Saiyajin, Goku Seno y Vegeta Seno, se quedaron atónitos. En el fondo, sabían que aunque intentaran detener a Goten o a Broly, no tendrían ninguna posibilidad. De hecho, provocarlos más podría costarles la vida. Reconociendo la diferencia de fuerza entre ellos, ambos permanecieron donde estaban, observando cómo Goten y Broly desaparecían de la vista. Gracias a la maestría de Goten para viajar en el tiempo, su grupo continuó viajando entre líneas temporales. Los días se convirtieron en semanas mientras buscaban a Krillin y Trunks, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Después de más de un mes de búsqueda constante, Goten comenzó a sentirse inquieto. La situación actual era impredecible, y Goten no podía quitarse de la cabeza la idea de que el gran sacerdote de su línea temporal original podría estar atacando a sus amigos y seres queridos. Así que la situación en la que se encontraban ahora era muy mala. Cuanto más se prolongaba la búsqueda, mayor era su preocupación. Ya llevaba más de 2 meses de retraso. El tiempo seguía pasando, día a día, con Goten viajando implacablemente por líneas temporales paralelas. Un día, Goten visitó 3 líneas temporales diferentes en un solo día. Finalmente, al llegar a otra línea temporal, su rostro se iluminó de alegría. Esta vez,
En el séptimo universo de esta línea temporal en particular, Goten sintió algo que había estado anhelando, señales de ki familiares. La inconfundible energía de Goku, Vegeta y Trunks llenaba el aire. «Por fin. Los encontré», exclamó Goten, sintiendo una oleada de alivio. «Este viaje ha sido agotador», murmuró para sí. «Pero por suerte, parece que todos están a salvo». Por primera vez en semanas, el peso que oprimió el corazón de Goten se alivió. Había estado atormentado por la preocupación, imaginando lo peor. Si el gran sacerdote hubiera decidido atacar a Goku, Vegeta o a alguno de sus amigos, quién sabe qué habría pasado. A sus espaldas, Vados dejó escapar un suspiro de alivio. «Oh, por fin los encontramos», dijo con la voz teñida de cansancio. Ya era hora. Me moría de ganas de tomarme un descanso y disfrutar de una buena comida. Al principio, Vados dudaba en unirse a Goten en este viaje. Como ángel, era consciente de los riesgos que implicaba alterar el orden natural de las líneas temporales. Pero tras semanas de búsqueda, incluso ella se había vuelto insensible al proceso. «Vámonos», dijo Goten con firmeza. Con un movimiento de muñeca, activó la transmisión instantánea y su grupo desapareció en la inmensidad del espacio. Cuando reaparecieron, habían llegado a la Tierra. Goten reconoció de inmediato las familiares firmas de ki de Goku, Vegeta, Trunks e incluso Chi-Chi, Bulma y Videl. En la corporación cápsula de Ciudad Oeste, Goku y Vegeta estaban en medio de una intensa sesión de entrenamiento en la cámara de gravedad. De repente, ambos se detuvieron al sentir la energía de Goten. Sus rostros se iluminaron de alegría. Este ki, es de Goten», exclamó Goku con la voz llena de emoción. «Está bien». Todo este tiempo, Goku había estado preocupado por Goten. La última vez que lo vieron, Goten se enfrentaba al gran sacerdote, uno de los seres más poderosos del universo. La idea de que Goten se enfrentara a semejante enemigo los llenaba de pavor. Ahora, al sentir su presencia de nuevo, Goku sintió un inmenso alivio. «Claro que es él», añadió Vegeta con una sonrisa. «Te dije que no se rendiría tan fácilmente. Ese chico es más duro de lo que nadie cree». Los ojos de Vegeta brillaron mientras continuaba, y si no me equivoco, su poder se ha vuelto aún más fuerte desde la última vez que lo vimos. Aunque Vegeta alguna vez sintió celos del potencial de Goten, esa envidia se había desvanecido hacía mucho tiempo. La brecha entre sus fuerzas era demasiado grande como para superarla, y Vegeta lo había aceptado. En otra parte de la corporación cápsula, Trunks y Krillin también sintieron la llegada de Goten. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la emoción los abrumaba. «Goten ha vuelto», exclamó Trunks. Krillin, siempre emotivo, estaba aún más feliz. «Gracias a Dios. Goten está a salvo», dijo con voz temblorosa de alivio. La noticia se extendió rápidamente por toda la corporación cápsula. Chi-Chi, Bulma, Videl y los demás se alegraron al enterarse del regreso de Goten. La pesada carga de preocupación que habían cargado durante tanto tiempo finalmente se había aliviado. Capítulo 160. La comparación duele. Mi Goten por fin ha vuelto. Sabía que estaría bien. La voz de Chi-Chi resonó con una emoción desbordante. Después de todo lo que había soportado durante años, perder a Goku y a Gohan, Goten había sido su única fuente de consuelo y fortaleza. Sin él, no estaba segura de haber sobrevivido. Durante los últimos 2 meses, sin noticias de Goten, Chi-Chi había caído en una profunda depresión, temiendo lo peor. Ahora, al enterarse de que Goten había regresado, la alegría la inundó. Videl, de pie cerca, estaba igualmente feliz. Su última cita se había interrumpido abruptamente, y desde entonces, un problema tras otro los había mantenido separados. No había podido pasar tiempo de calidad con Goten desde ese día. Pero ahora que había vuelto, juró en silencio que nunca más lo dejaría alejarse de su lado. Mientras la casa bullía de emoción, un leve silbido rompió la conmoción. ¡Zumbido! ¡Zumbido! De repente, Goten, Vados y Broly aparecieron frente a todos. La habitación se quedó en silencio por un instante. Goten estaba de pie frente a ellos, su presencia rebosaba vitalidad y confianza. Era evidente para todos que sus preocupaciones habían sido en vano. «Goten. Goten», gritó Chi-Chi mientras corría hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?», preguntó, con la voz temblorosa por la emoción. «Estoy bien, mamá», respondió Goten con cariño, sonriéndole. «Siento haberte preocupado. Me siento mejor que nunca». Sin decir una palabra más, Chi-Chi se arrojó a los brazos de Goten, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente. Todo el miedo,
La ansiedad y el estrés de los últimos 2 meses salieron a raudales en ese momento. Nadie más podía comprender realmente la profundidad de su alivio. Mientras tanto, la mirada de Videl se desvió hacia la figura que estaba junto a Goten, Vados. Su expresión vaciló. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Como mujer, Videl no pudo evitar notar la belleza impecable del ángel y su imponente presencia. Con su figura perfecta, su fuerza inigualable y su porte elegante, Vados parecía casi intocable. En comparación, Videl sintió una punzada de inseguridad. ¿Será? ¿Goten ha encontrado a alguien más?, se preguntó en silencio, mordiéndose el labio. No era difícil de imaginar. Goten era increíblemente fuerte, con una belleza y un encanto a la altura. Videl no pudo evitar sentir que alguien como Vados era mucho más adecuado para él. Su mente se llenó de pensamientos sobre el peor escenario posible. Vados, al notar la expresión preocupada de Videl, captó rápidamente la dinámica entre ella y Goten. No tardó mucho en darse cuenta de que la mujer que tenía frente a ella era alguien importante para él. Después de varios minutos, Chichi finalmente soltó a Goten. Goten dio un paso hacia Videl, su expresión se suavizó al dirigirse a ella. Siento haberte preocupado, dijo con dulzura. Te prometo que no volveré a dejarte. Al ver los celos en su rostro, Goten comprendió al instante lo que estaba pensando. Sintió una punzada de culpa. Su última cita había sido arruinada por Ángel Merno, y desde entonces, no había podido compensarla. Has vuelto, dijo Videl en voz baja, con las mejillas sonrojadas. A pesar de sus dudas iniciales, las palabras de Goten la tranquilizaron. Sin importar lo que hubiera pasado, él seguía preocupándose por ella, y eso era suficiente. Cerca de allí, Krillin se acercó a Goten con una sonrisa. Goten, mocoso. Nos tenías muy preocupados, dijo, dándole un ligero puñetazo en el pecho. Parece que tu fuerza ha mejorado muchísimo, ¿verdad? El ambiente mejoró y las preocupaciones de todos comenzaron a disiparse. Era evidente para todos que Goten se había fortalecido durante su ausencia. Bueno, he mejorado un poco con el tiempo, admitió Goten con una sonrisa modesta. En ese momento, ambas versiones de Goku y Vegeta se acercaron corriendo, con expresiones de asombro. Desde el momento en que vieron a Goten, sintieron un poder abrumador que irradiaba de él. No era solo fuerza, era algo que superaba su comprensión. En otra parte de la habitación, Goten y Gohan permanecieron paralizados por la sorpresa. Durante los últimos 2 meses, habían escuchado innumerables historias sobre lo poderoso que era Goten en la línea temporal alternativa. Pero escucharlo y verlo con sus propios ojos eran dos cosas completamente diferentes. De pie ante Goten, sintieron como si estuvieran contemplando una fuerza infinita. Sin siquiera liberar energía, Goten exudaba una presencia opresiva que los hacía sentir como si se enfrentaran al universo entero. Ni siquiera Omega Shenron, a quien habían derrotado hacía poco, los había hecho sentir así. ¿Este es el Goten del que tanto alardeas?, preguntó Vegeta GT con voz llena de incredulidad. Es increíblemente fuerte. Incluso en su forma normal, su sola presencia es suficiente para aplastar mi espíritu de lucha. La versión GT de Vegeta no podía creer lo que decía. Contra Goku y Vegeta de la línea temporal alternativa, al menos había sentido el deseo de luchar. Pero con Goten, era diferente. La pura presión que emanaba de él fue suficiente para hacerlo rendirse sin siquiera intentarlo. Así es. Este es el Goten de nuestra línea temporal, dijo Vegeta con orgullo, cruzándose de brazos. No exageraba, ¿verdad? Comparado con él, el Goten de esta línea temporal no es más que una broma. Se hizo un silencio incómodo. La gente, en efecto, teme las comparaciones, sobre todo si son entre la misma gente. El Goten de su línea temporal era tan abrumadoramente poderoso que cualquier comparación solo resaltaba lo débil que era su contraparte GT. El bastardo ni siquiera pudo transformarse en Super Saiyan 2. N/T. Jajaja, he leído muchos fanfics de Goten, donde lo critican duramente diciendo que durante toda su vida no pudo transformarse en SSJ2 cuando logró transformarse en SSJ1 de pequeño. El pobre no es protagonista, ni tiene su propio arco argumental. Incluso GT Vegeta no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Tienes razón, no hay comparación, admitió a regañadientes. Su propio hijo, GT Trunks, estaba en una situación similar. El Trunks de la línea temporal alternativa ya había alcanzado el estado máximo de Super Saiyan 4, con un poder casi igual al de Goku y Vegeta. ¿Pero su hijo? Aunque tenían la misma edad, la diferencia de fuerza era inconmensurable. En ese momento, la atención de Goku se desvió hacia otra figura que estaba junto a Goten.
Abrió los ojos de par en par al concentrarse en Broly. ¡Wow! Y no es solo Goten, dijo Goku con voz llena de asombro. Ese Saiyajin que está con él, lo presiento. Es increíblemente fuerte también. La presencia de Broly era igual de impactante. Aunque el poder de Goten era indudablemente mayor, Broly destacaba como el Saiyajin más fuerte que Goku había conocido, aparte de Goten. HMPH. Ese tipo es fuerte, refunfuñó GT Vegeta, apretando los puños. Es difícil creer que en tan solo unos meses, tanta gente me haya superado. Su expresión se ensombreció. No hacía mucho, ostentaba el título de Eterno Segundo. Ahora, sentía que ni siquiera podía llegar al top 5. N/T. Chicos, sé que algunos lectores estaban entusiasmados con los arenes u otras cosas, aunque no me disgustan, pero sí odio los patéticos desarrollos instantáneos de los arenes. Si este fic tuviera un desarrollo de arenes adecuado, no me importaría, como cómo progresó su relación con Videl. Pero esa onda de me vine, ella vio, yo lo conquisté en un capítulo, la odio profundamente. Como este encuentro entre Videl y Vados, ¿no? Ángel Wench la acaba de conocer y era como una prostituta celosa. Bitch lo conoció hace unos capítulos y actuó como si fuera su dueño. Así que he eliminado ese contenido. Quizás en los capítulos finales tenga 1000 esposas y millones de concubinas, pero, si no hay un desarrollo previo de la relación, simplemente lo omitiría para evitar la vergüenza ajena de los arenes instantáneos. Capítulo 161. Consumación de la relación. Goten, déjame presentarte a alguien. Este soy yo en esta línea temporal, dijo Goku, señalando a GT Goku, pero por alguna razón, su cuerpo se ha vuelto más pequeño. Ese es Vegeta de esta línea temporal, añadió, señalando a GT Vegeta, quien vestía su icónico chaleco. Goten asintió. Las presentaciones no eran necesarias, ya los reconocía. En cuanto vio a GT Goku en su forma infantil y a GT Vegeta con su chaleco, se dio cuenta al instante de en qué línea temporal se encontraban. Así que esta es la línea temporal de Dragon Ball GT, pensó Goten, con una ligera sorpresa. No había previsto que, al enviar tan despreocupadamente a Goku y Krillin lejos, terminarían allí. Lo que más le intrigaba de esta línea temporal era la aparente ausencia tanto de Zeno como del gran sacerdote. Se sentía extrañamente tranquilo, un lugar donde, tal vez, por fin podría descansar sin tener que lidiar con el caos constante de los seres superiores. Dijo Goten con un simple asentimiento, aceptando las presentaciones. No estaba particularmente sorprendido, ya que los conocía por sus experiencias en otras líneas temporales. Goku, sin embargo, se llenó de curiosidad al posar su mirada en Vados y Broly. Por cierto, Goten, ¿qué pasa con el ángel Vados? ¿No es el ángel del sexto universo? ¿Y quiénes son estos tres? ¿Son tus nuevos amigos?, preguntó Goku con una voz que desprendía genuino interés. Conocía a Vados como el ángel del universo 6, pues la había conocido por Whis. Pero se suponía que los ángeles debían permanecer junto a sus respectivos dioses de la destrucción, así que ¿por qué viajaba Vados con Goten? Su mirada se posó entonces en Broly, cuya aura exudaba una abrumadora sensación de poder y presión. En contraste, los otros dos, Cheelai y Lemo, no emitían ninguna energía notable, lo que despertó la curiosidad de Goku sobre su conexión con Goten. «¿Ángel? ¿Qué es eso?», preguntó Goku, inclinando la cabeza. No le resultaba familiar el término, y como no podía sentir el ki de Vados, asumió que podría ser algún tipo de deidad. «Es básicamente una diosa», explicó Goku brevemente, y luego se volvió hacia Goten en busca de respuestas. Goten decidió aclarar. «Por razones que explicaré más adelante, me convertí en el gran dios de la destrucción en otra línea temporal. Vados ahora es mi ángel asistente», dijo con naturalidad. «Es una larga historia, y la explicaré con detalle cuando tengamos tiempo. En cuanto a estos tres», continuó, señalando a sus compañeros, «este es Broly, un Saiyajin como nosotros. Lo encontré en otra línea temporal. Los otros dos son Cheelai y Lemo, son amigos de Broly y ahora viajan con nosotros». Broly dio un paso al frente y saludó a Goku y a los demás cortésmente. A diferencia del Broly desenfrenado al que estaban acostumbrados, este Broly era tranquilo y educado, un reflejo de la disciplina que Paragus le había inculcado. «Hermano. Broly». Goku y los demás intercambiaron miradas atónitas. El nombre les trajo recuerdos inmediatos del Broly de su línea temporal, un Saiyajin mutante con una fuerza y habilidades de combate extraordinarias. Si bien este Broly parecía diferente, su poderosa aura era inconfundible, desprendiendo la familiar ferocidad Saiyajin. Incluso Goku GT y Vegeta GT quedaron desconcertados. Décadas atrás,
se habían topado con un Saiyajin llamado Broly que era increíblemente fuerte. Derrotarlo había requerido un esfuerzo conjunto, y mucha suerte, ya que su poder aumentaba continuamente a medida que se prolongaba la batalla. Sí, también se llama Broly, pero no es el que conocen, aclaró Goten. Bien, comamos algo primero. Los he estado buscando a todos durante más de un mes y, sinceramente, me muero de hambre. Tras una breve introducción, Goten también planeó una buena comida. Porque durante el último mes, había viajado continuamente por todas las líneas temporales, y había muchas líneas temporales en la Tierra, así que parte de la comida que comió era bastante desagradable. Sí, vale, preparémonos. Al oír esto, Chi-Chi y Bulma se pusieron manos a la obra rápidamente, preparando comida para todos. Durante el último mes, Chi-Chi y Bulma de ambas líneas temporales habían estrechado lazos, y sus personalidades e intereses compartidos formaban la base de una relación armoniosa. Después de 3 o 4 horas de festín, el grupo finalmente terminó de comer. Para entonces, el cielo se había oscurecido y las estrellas brillaban en el cielo. Goten y su grupo se alojaban en una villa que GT Bulma había comprado. La propiedad era lo suficientemente espaciosa como para acomodar a todos cómodamente. Esa noche, Goten y Videl se sentaron juntos en una mesa redonda en el patio, disfrutando de la tranquilidad de la noche bajo la luz de la luna. Goten, lo siento mucho, dijo Videl en voz baja, rompiendo el silencio. Su voz temblaba de emoción mientras evitaba su mirada. Han pasado tantas cosas, y no pude hacer nada para ayudarte. Ni siquiera pude estar a tu lado en los momentos más difíciles y peligrosos. Apretó los puños, sintiendo la culpa. En el fondo, se culpaba por su falta de fuerza. Si tan solo hubiera sido más fuerte, podría haber luchado junto a él o al menos permanecer a su lado. Deja de hablar así, dijo Goten con un tono suave pero firme. Se giró hacia ella, con los ojos llenos de calidez. No necesitas protegerme. Mientras estés a salvo, es todo lo que necesito para ser feliz. Sus miradas se encontraron y, por un instante, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Una chispa se encendió entre ellos, una atracción invisible que los acercaba como imanes. Lentamente, se acercaron el uno al otro, la distancia entre ellos se redujo. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, una fuerte tos interrumpió el momento. Ejem. Señor Goten, intervino Vados, con la voz llena de diversión. Si te sientes muy excitado, quizás deberías quedarte en tu habitación. Goten y Videl se quedaron paralizados, con las caras enrojecidas. Tiene razón, murmuró Videl, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Volvamos adentro. Goten asintió, y los dos se retiraron rápidamente a su habitación, dejando a Vados atrás. El ángel sonrió para sí mismo mientras miraba al cielo. Se cruzó de brazos y se recostó, admirando la serena luz de la luna mientras la noche se profundizaba. N/T. Este es el problema de elegir a una chica normal en el universo DB. Pero esto, lo puedo aceptar, está bien ser normal y débil. Otros que hacen chorradas, como potencial oculto o lo que sea, y hacen que esa persona normal sea demasiado, eso me desanima al instante, como cuando leí hace poco un fanfic de DB con un Goten aquí en una novela web, en el que Bra y Marrón tienen un potencial desmesurado que roza el nivel de Broly de DBS. ¿Qué demonios en qué demonios? Y esta interacción hizo que Vado se pusiera celoso y luego se pusiera melancólico. Lo omití, no todos los fics tendrán a Vados como FL carita riéndose. No llores. No hay sex en esta obra, y está bien, ve a leer porno en Hentai LOL. Paz. Capítulo 162. Visitando al Supremo Kai. A la mañana siguiente, Goten se despertó temprano. Vados había pasado toda la noche mirando las estrellas. Goten-sama sí que está lleno de energía y resistencia. Anoche trabajó duro toda la noche, dijo Vados con un dejo de agravio. De verdad deberías prestarle atención, respondió Goten, poniendo los ojos en blanco. Después de una ducha rápida, llegó la hora del desayuno. Vados se unió a él, con su habitual actitud juguetona. Sin embargo, después del desayuno, su humor se tornó más serio. Se abstuvo de molestar a Goten por los sucesos de la noche anterior y se centró en un asunto más urgente. Señor Goten, pasé la noche anterior intentando percibir el ki divino de otros dioses, pero en este universo, no pude detectar ninguna aura aparte de la del Supremo Kaio, explicó Vados con gravedad. Ni siquiera pude sentir la presencia del señor Beerus ni de Whis. Parece muy probable que no haya otros dioses en esta dimensión, salvo el Supremo Kaio y sus homólogos. Vados había pasado toda la noche concentrada en percibir la energía de otros dioses. Lógicamente, dado que ahora estaban en el universo 7, debería haber podido detectar a Beerus y Whis. Sin embargo, su presencia era nula.
Esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Acaso Beerus y Vis no existían en esta línea temporal? ¿Podría ser que incluso el gran sacerdote y Zeno fueran inexistentes? Quizás tengas razón, dijo Goten, asintiendo pensativo. En esta línea temporal, aparte del supremo Kaio-sama y los demás, realmente podría no haber otros dioses. Sus palabras tenían una fuerte implicación. En la línea temporal de Dragon Ball GT, los dioses mencionados en Dragon Ball Super, como los dioses de la destrucción, los ángeles y Zeno, no aparecían. Las únicas deidades presentes eran Kibito Kaio-sama y el viejo supremo Kaio-sama. ¿Cómo es posible?, exclamó Vados, con evidente incredulidad. ¿Cómo podría existir un universo sin Zenón y los otros dioses superiores? Un universo equilibrado requería la presencia de dioses de alto nivel. El Kaio Supremo se encargaba de la creación, mientras que el dios de la destrucción se encargaba de mantener el equilibrio destruyendo lo innecesario. Sin un dios de la destrucción, el Kaio Supremo crearía sin cesar, lo que llevaría a un universo sobresaturado. Este desequilibrio acabaría provocando un colapso catastrófico. Ya que no sabemos si existen, ¿por qué no le preguntamos directamente al Kaio Supremo?, sugirió Goten. Sin perder tiempo, colocó una mano sobre Vados y realizó la transmisión instantánea. Cuando reaparecieron, habían llegado al mundo sagrado del Kaio en el universo 7. ¿Qué? En el momento en que Goten y Vados aparecieron, Kibito Kai y el viejo Kaio Supremo se quedaron paralizados por la sorpresa. Sus rostros reflejaban pánico e incredulidad. Justo el día anterior, habían sentido dos energías divinas abrumadoramente poderosas descendiendo sobre la tierra. Usando su bola de cristal, habían observado a Goten y Vados desde lejos. La fuerza de las dos deidades los había dejado temblando. Y ahora, para su horror, estos dos seres inmensamente poderosos habían aparecido ante ellos. Por favor, perdónenos. ¿Puedo preguntar qué los trae al mundo sagrado de los Kaio-sama?, balbuceó Kibito Kai, con la voz temblorosa por el miedo. A diferencia de Goku y Vegeta, quienes habían vuelto familiares y accesibles a pesar de su fuerza, estas dos figuras divinas irradiaban un aura de autoridad y poder que Kibito Kai y el viejo Kaio-sama nunca antes habían conocido. Ambos estaban en alerta máxima. Kai-sama, no hay necesidad de tener miedo, dijo Goten con una sonrisa serena. Hemos venido aquí no para hacerles daño, sino para hacerles algunas preguntas. Después de todo, Goten no les guardaba ninguna hostilidad. Si bien no eran los mismos Kaio-sama con los que había trabajado en su línea temporal original, aún sentía respeto por sus roles como protectores del universo. ¿Saben que somos el Supremo Kai?, preguntó el viejo Supremo Kai con cautela, con expresión aún tensa. Kibito Kai, armándose de valor, añadió, por favor, no duden en preguntarnos lo que quieran. Si sabemos algo, les contaremos todo lo que sabemos. El miedo en sus voces era evidente, pero su disposición a cooperar era genuina. Es muy simple, dijo Goten. Quiero saber si hay otros dioses en este universo aparte de ustedes dos. Por ejemplo, ¿hay dioses de la destrucción, Zeno o el gran sacerdote? Al mencionar estos nombres, tanto Kibito Kai como el viejo Supremo Kai se quedaron paralizados, intercambiando miradas confusas. Tras un momento, negaron con la cabeza al unísono. Kibito Kai respondió primero, lo siento, pero nunca he oído hablar de los dioses que han mencionado. Que yo sepa, nuestro Supremo Kai es la deidad más poderosa de este universo. Goten se volvió hacia el viejo Kaio-sama. ¿Y tú? Has vivido decenas de millones de años. Seguro que has oído hablar de esos nombres. El viejo Kaio-sama dudó, pero finalmente negó con la cabeza. Me temo que no. Los nombres que mencionaste, Zeno, el gran sacerdote y el dios de la destrucción, me resultan completamente desconocidos. Hasta ahora, siempre hemos sido los dioses de mayor rango en este universo. Sin embargo, debo admitir que nuestra fuerza no es particularmente impresionante. Su respuesta confirmó sus sospechas. Estos dioses de rango superior no existían en esta línea temporal. Si ese es el caso, preguntó Goten, entrecerrando los ojos, pensativo, entonces ¿quién te selló dentro de la espada Z? Esta pregunta pilló desprevenido al viejo Kaio-sama. En Dragon Ball Super, había sido Beerus quien selló al viejo Kaio-sama dentro de la espada Z, temiendo su intromisión. Pero si el dios de la destrucción no existía en esta línea temporal, ¿quién lo encerró? N/T. ¿Cómo se sube un GIF a los comentarios? Por ejemplo, cuando intento subir uno, solo se envía un fotograma, como una imagen. Tengo que usar la función de GIF de la novela web si quiero enviar uno, o usar uno de los GIF guardados en los comentarios de la novela web. Capítulo 163. El Dao del cultivo. Ese era un demonio poderoso.
En cuanto a quién era ese tipo, la verdad es que no lo sé. Nunca lo había visto antes, dijo el viejo Kaio-sama con expresión seria. Antes de ser sellado, el viejo Kaio-sama nunca se había encontrado con el demonio que lo había sellado. Ese ser portaba una inmensa y aterradora energía demoníaca que superaba con creces el poder del supremo Kaio-sama, incluso en su apogeo. El demonio lo dominó fácilmente y lo aprisionó en la espada Z por lo que pareció una eternidad. Tras ser liberado por Gohan y Goku, el viejo Kaio-sama nunca volvió a ver ni a saber nada de ese demonio. Quizás el demonio había desaparecido por completo del universo. Después de todo, habían pasado decenas de millones de años desde que lo habían sellado. Un demonio, repitió Goten, sorprendido por la revelación. En la línea de tiempo original de Dragon Ball, Majin Buu era el único enemigo importante vinculado al poder demoníaco. Otra posibilidad podría ser Moro, conocido por sus destructivas habilidades mágicas y que había sido encarcelado por la Patrulla Galáctica. Majin Buu podía descartarse, ya que el viejo Kaio-sama nunca se había encontrado con él. Esto dejaba abierta la posibilidad de que el demonio responsable de sellar al viejo Kaio-sama hubiera sido Moro. Si eso fuera cierto, ¿qué le habría sucedido a Moro después de sellar al viejo Kaio-sama? Quizás sus poderes mágicos fueron suprimidos y posteriormente capturado y encarcelado por la Patrulla Galáctica. Nadie podía asegurarlo. Sí, confirmó el viejo Kaio-sama con un firme asentimiento. Era un demonio. Eso sí lo sé. Habló con convicción, sin motivos para ocultar la verdad. El extraño que tenía delante, el poderoso Goten, sabía claramente del pasado encarcelamiento del viejo Kaio-sama. Era posible que Goten supiera incluso más sobre el demonio que él. De acuerdo, si ese es el caso, lo dejo así, dijo Goten con tono tranquilo y sereno. No tienen de qué preocuparse. No represento ninguna amenaza para este universo. De hecho, haré todo lo posible por protegerlo en el futuro. Su promesa iba dirigida a Kibito Kai y al viejo Supremo Kai, quienes aún parecían inquietos. Goten veía potencial en este universo, una dimensión donde Zeno y el gran sacerdote no existían. Podría ser la base perfecta para sus planes. De acuerdo, balbuceó Kibito Kai, asintiendo rápidamente. El viejo Supremo Kai, sin embargo, se mantuvo cauteloso. Sus años de experiencia le habían enseñado a no confiar demasiado en los extraños, especialmente en aquellos tan poderosos como Goten. Dicho esto, Goten abandonó el mundo sagrado del Kai con Vados, y ambos se dirigieron al cuartel general de la Patrulla Galáctica. ¿Su objetivo? Confirmar si Moro estaba prisionero allí. Aunque Moro había sido un enemigo formidable en el pasado, su fuerza y magia única podrían ser potencialmente útiles. Goten pensó que si lograba controlar a Moro, podría beneficiarlo en el futuro. Además, sentía curiosidad por la extraña energía mágica que poseía Moro, la cual creía que podría contener información valiosa. Para su decepción, Moro no se encontraba en el cuartel general de la Patrulla Galáctica. Los únicos prisioneros allí eran delincuentes menores con un poder insignificante. Era evidente que la Patrulla Galáctica era incapaz de contener a alguien tan poderoso como Moro, y mucho menos a individuos como Bojack u otras amenazas importantes. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Al darse cuenta de que su búsqueda no había dado resultados, Goten regresó a la Tierra con Vados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que este universo no tenga un señor Zeno o un gran sacerdote? Es difícil de creer, exclamó Vados, aún intentando procesar la extraña realidad de esta línea temporal. Para ella, era casi inconcebible que un universo funcionara sin Zeno o el gran sacerdote supervisando su equilibrio. La ausencia de los dioses de la destrucción y los ángeles solo lo hacía más extraño. No es mejor, dijo Goten con una sonrisa pícara. Este universo, libre de Zeno y del gran sacerdote, era ideal para los planes de Goten. Sabía que en otras dimensiones, esos dioses de rango superior representaban una amenaza significativa para sus ambiciones. Con su fuerza actual, desafiar directamente a Zeno o al gran sacerdote era una tarea imposible. Aquí, sin embargo, podría fortalecerse sin el temor constante de ser descubierto o detenido. ¿Qué quiere decir, Lord Goten? ¿Está diciendo que no planea regresar a nuestra línea temporal?, preguntó Vados, al comprender las implicaciones de sus palabras. Nunca dije eso, respondió Goten con una sonrisa firme. Volveremos tarde o temprano, pero no ahora. Por ahora, quiero concentrarme en aumentar mi fuerza. Como alguien con un estatus solo superado por el gran sacerdote, mi poder debería reflejarlo. ¿No estás de acuerdo? Con esas palabras, Goten se dirigió a la villa, dejando a Vados reflexionando sobre su creciente ambición. El tiempo pasó rápido. En la Tierra,
Goku y Vegeta entrenaban más duro que nunca. La aparición de sus homólogos de GT había reavivado su deseo de hacerse más fuertes. Goten, mientras tanto, pasaba la mayor parte del tiempo meditando. Su entrenamiento actual ya no se centraba en técnicas de combate ni experiencia en batalla. En cambio, se centraba en transformar su inmenso poder en algo similar a la energía de las leyes. Si lograba comprender y dominar el poder de las leyes, su fuerza aumentaría exponencialmente. Esta nueva fuerza sería esencial. Algún día, podría enfrentarse a Zeno o al Gran Sacerdote, y cuando ese día llegara, pretendía estar listo. Sin embargo, comprender el poder de las nuevas leyes no era tarea fácil. Incluso con su dominio de la energía de destrucción avanzada y el poder de Merno, el proceso fue tedioso y lento. Mientras Goten meditaba, Goku y Vegeta continuaron su riguroso entrenamiento. Las dos Bulmas, junto con Androide 21, unieron fuerzas para crear una cámara de gravedad capaz de soportar 100.000 veces la gravedad terrestre. Los esfuerzos conjuntos de estos tres genios dieron como resultado una cámara tan resistente que incluso Goku y Vegeta, en estado Super Saiyan 4, tuvieron dificultades para dañarla. Esta innovación permitió intensas sesiones de entrenamiento sin temor a destruir su entorno. Dentro de la cámara de gravedad, la gravedad se fijó en 5.000 veces la gravedad normal de la Tierra. Los dos Goku y los dos Vegeta entrenaron sin usar ninguna de sus transformaciones de Super Saiyan. Comprendieron que todas las transformaciones Saiyan dependían, en última instancia, de su fuerza de combate base. Al fortalecer su poder base, sus transformaciones se volverían naturalmente aún más poderosas. ¡Ah! Kakaroto. Esta vez, sin duda te superaré. GT Vegeta gritó mientras entrenaba con su homólogo. ¡Ja! Ya veremos, Vegeta, respondió Goku, llevándose al límite. Mientras los cuatro Saiyajin llevaban sus cuerpos y mentes al límite, su feroz batalla se interrumpió repentinamente. De la nada, un poderoso ki atravesó sus sentidos, como un rayo que penetrara las profundidades de su conciencia. Capítulo 164. Villanos OP, se reúnen. Tras percibir el aura increíblemente poderosa, Goku y Vegeta detuvieron su entrenamiento de inmediato. Cerca de allí, Krillin y Trunks se pusieron en alerta máxima. La inmensa aura que percibían no solo era poderosa, sino que estaba impregnada de malicia. En un instante, todos comprendieron la verdad, un enemigo había llegado. Vegeta, ¿la sientes? Hay una aura muy poderosa y maligna, dijo Goku, dirigiéndose a GT Goku y GT Vegeta. Claro que lo siento. Pero hay más de un aura, respondió GT Vegeta con tono serio. Parece que hay otras con ellos. Una de las auras destaca, pero también hay otras. La Tierra solo llevaba 4 meses en paz, y ahora había surgido una nueva y poderosa amenaza. Lo que era peor, la fuerza de este enemigo superaba con creces la suya, lo que hacía incierta la victoria. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Trunks con nerviosismo. Deberíamos contarle esto a Goten. El aura que habían percibido lo llenó de una profunda inquietud, y dudaba que pudieran enfrentarse a los oponentes solos. Todavía no, dijo Krillin con firmeza. La batalla no ha comenzado. Y recuerda, Goten nos dijo que no lo molestáramos a menos que fuera algo extremadamente importante. Ahora mismo, cada segundo de su entrenamiento cuenta. Krillin comprendió que Goten se preparaba para oponentes mucho más peligrosos, cuyo poder superaba cualquier cosa que pudieran imaginar. Por ahora, dependía de ellos manejar la situación. Si fallaban, Goten intervendría cuando fuera necesario. Estoy de acuerdo, asintió Trunks, con una determinación cada vez más firme. Una batalla difícil les aguardaba, pero tenían que darlo todo. Sin decir una palabra más, Goku y Vegeta salieron corriendo de la cámara de gravedad. No era necesario comunicarse, todos ya habían sentido el aura. Ahora era el momento de poner a prueba sus 4 meses de entrenamiento. Tras un momento de acuerdo silencioso, todos corrieron hacia la fuente del aura. ¡Zas! Varias rayas plateadas surcaban el aire mientras se movían a la velocidad del rayo. En un instante, llegaron a una zona desolada donde el aura siniestra se intensificaba y se acercaba a cada instante. A medida que se acercaban, Goku y los demás comenzaron a percibir nuevas presencias. Aunque no tan abrumadoras como la primera aura, las demás energías eran innegablemente formidables. Parece que tenías razón, Vegeta, dijo GT Goku con gravedad. Hay varias auras poderosas, y estos tipos claramente ocultan su verdadera fuerza. Todos, prepárense. Esta será una pelea difícil. El aura más prominente pertenecía a alguien que aún no sabía cómo suprimir su energía, lo que los hacía fáciles de detectar. Los demás, sin embargo, ocultaban deliberadamente su poder.
Este control deliberado solo los hacía más peligrosos. Todos asintieron con la cabeza, con los rostros tensos por la determinación. ¡Voz! De repente, un sonido agudo rompió el aire y 7 figuras aparecieron ante Goku y los demás. Entre los 7, varios rostros familiares destacaron de inmediato. ¡Oh! ¡Broly! ¿Ese tipo es Broly?, exclamaron Goku, Vegeta y Gohan al unísono, con expresiones llenas de asombro e incredulidad. Frente a ellos estaba nada menos que Broly, el Super Saiyajin legendario que había sido asesinado por Goten. La fuerza de Broly era monstruosa, su linaje Saiyajin le otorgaba la habilidad única de hacerse más fuerte a medida que la pelea se alargaba. Era su aura la que había irradiado un poder tan devastador antes. N/T. Lo etiquetaré como Z Broly. Cuando la mirada de Z Broly se posó en Goku y los demás, una sonrisa sedienta de sangre se extendió por su rostro. Kakaroto, gruñó, con una voz baja y demoníaca. Sus penetrantes ojos se clavaron en ambos Goku, irradiando pura hostilidad. Zamasu. Trunks tartamudeó, con la voz temblorosa de ira y conmoción. Ese bastardo. Entre los 7 se encontraba una figura que Trunks jamás olvidaría, Zamasu, o Black Goku, el mismo villano que destruyó la Tierra del futuro en su línea temporal y sumió al mundo en el caos. ¿Cómo es posible?, gritó Trunks. ¿Acaso Goten no destruyó completamente a este tipo usando energía de destrucción? ¿Cómo puede estar vivo? Trunks recordó a Goten explicándole cómo funcionaba la energía de destrucción, aniquilaba a un ser tan completamente que incluso su alma era borrada. Sin embargo, allí estaba Zamasu, de pie ante ellos con una sonrisa de suficiencia. Mientras tanto, GT Goku observaba a otra figura, un Saiyajin que le resultaba inquietantemente familiar. Vegeta, ¿no se parece ese tipo a ti?, preguntó, ladeando la cabeza. Aunque su cabello se parece un poco al de mi hermano Raditz. ¿Podría ser tu hermano? Deja de bromear, Kakaroto. Espetó GT Vegeta con tono frío. Solo tengo un hermano menor inútil. Nunca he tenido uno mayor. Ese tipo se parece a mí, o quizás sea una especie de clon. Los ojos penetrantes de GT Vegeta se entrecerraron mientras estudiaba al Saiyajin en cuestión. El hombre le devolvió la sonrisa, con una expresión igual de fría y amenazante. Vale, no sé quiénes son estos tipos ni cómo llegaron aquí, pero una cosa está clara, esta batalla va a ser brutal, dijo GT Goku con tono serio. Las 7 figuras que se encontraban frente a ellos no eran luchadores comunes. Cada uno irradiaba un poder abrumador, y la energía que recorría sus cuerpos insinuaba su potencial destructivo. Esos 3 Saiyajin y Zamasu ya son más que suficientes problemas, murmuró Krillin, frunciendo el ceño profundamente. Pero los otros 3 se sienten aún más peligrosos. Probablemente sean ellos quienes mueven los hilos detrás de todo esto. La voz de Krillin reflejaba la inquietud que sentía. Aunque su fuerza ahora era comparable a la de Trunks Super Saiyan 4, la opresiva presencia de sus enemigos le hacía dudar de sus posibilidades. N/T. 7 enemigos son... *spoiler* en la sección de comentarios. Capítulo 165. Kakarot. En ese momento, GT Goku dio un paso al frente. Con expresión seria, miró a Z Broly y a los demás y preguntó, «Oigan, ¿quiénes son? ¿Cuál es el propósito de venir a la Tierra?» Los demás también apretaron los puños con fuerza. Sabían que una batalla violenta era inminente, y los enemigos que se enfrentaban eran innegablemente poderosos. Derrotarlos sería extremadamente difícil si Goten no aparecía. A pesar de esto, ninguno de los guerreros presentes mostró el más mínimo atisbo de miedo. Kakarot. Ja ja ja. Kakarot. Cuando Z Broly vio a Goku, su rostro se torció al instante en una sonrisa feroz. Estaba claro que, sin importar la línea temporal, Z Broly albergaba un odio intenso por Goku. ¿Por qué ese tipo sigue gritando mi nombre? No recuerdo haber tenido ninguna conexión con él, murmuró Goku, frunciendo el ceño mientras observaba la expresión amenazante de Broly. Sin embargo, GT Goku, de pie junto a él, comprendió la situación con claridad. Por las explicaciones previas de Paragus, sabía que Z Broly y Goku nacieron el mismo día. Z Broly, que dormía plácidamente, se sintió perturbado por el llanto de Goku al nacer. Esta perturbación había sembrado un profundo resentimiento en él, entrelazando sus destinos desde el principio. Era un rencor extraño que a Goku le parecía absurdo. ¿Quién recuerda algo del día en que nació?, pensó. Pero Z Broly era una anomalía, un milagro, en cierto modo. Podía aferrarse a ese recuerdo y resentimiento durante tanto tiempo. Hola, guerreros de la Tierra. De repente,
El chico de cabello plateado que estaba en el centro dio un paso al frente y habló. Su voz denotaba una autoridad siniestra. Me llamo Marcus. El propósito de nuestra visita a la Tierra es simple: matarlos con nuestras propias manos y luego gobernar toda esta dimensión. Continuó, con un tono tranquilo pero lleno de malicia. Tras recopilar información, descubrimos que parecen ser los luchadores más fuertes de esta dimensión. Así que, si se resisten, nos lo pondrán aún más divertido. Tengo muchas ganas de ver qué pueden hacer. La apariencia de Marcus era escalofriante. Tenía el pelo plateado, ojos negros con pupilas rojas y vestía un ajustado uniforme de combate negro. Su aura era abrumadoramente maligna, y era evidente que era el líder del grupo, quien ostentaba la autoridad absoluta. N/T, no sé quién es este tipo, así que dejé su nombre como está. Definitivamente no es Fu, es un personaje original del reino demonio oscuro. J.E. Deja de decir tonterías, replicó GT Vegeta sin dudarlo. No se puede negar tu fuerza, pero no creas que matarnos será tan fácil. Era cierto que los 7 enemigos que se les presentaban eran inmensamente poderosos. Pero los guerreros de la Tierra no eran fáciles de vencer, y Goten, el más fuerte de ellos, aún no había llegado. Una vez que Goten se uniera a la contienda, derrotar a estos intrusos no sería nada imposible. ¿En serio?, preguntó Marcus con desdén. Su sonrisa maliciosa se ensanchó al hablar en un tono monótono y burlón. Parece que ustedes, los mortales, no comprenden bien sus propios límites. La estupidez siempre tiene un precio terrible. Sus palabras provocaron un escalofrío, pero Marcus mantuvo la compostura. Para él, estos supuestos luchadores no eran más que insectos, no merecían ser tomados en serio. Lord Marcus tiene toda la razón, intervino otra voz. La voz pertenecía a Zamasu, cuyo odio por los mortales era bien conocido. Los mortales siempre son tan inmundos y despreciables, declaró Zamasu con desdén. Cuando estos estúpidos insectos sean finalmente exterminados, el mundo se convertirá en un lugar más hermoso. Solo entonces el paraíso que Lord Marcus imagina se hará realidad. Al escuchar las palabras de Marcus y Zamasu, uno de sus compañeros frunció ligeramente el ceño, con una expresión que revelaba incomodidad. Si Goten hubiera estado presente, habría reconocido a este individuo de inmediato. Con una cicatriz en forma de X en el pecho, guantes rojos y una visera naranja con marcos blancos, el hombre que estaba junto a ellos no era otro que Earth, el mortal que una vez intentó derrocar a Zeno en Super Dragon Ball Heroes. El objetivo final de Earth había sido liberar a todos los mortales del control de los dioses. Naturalmente, escuchar a Marcus y Zamasu hablar de exterminar a los mortales lo inquietó. Después de todo, él mismo era un mortal y simpatizaba profundamente con ellos. «Cállate la boca, Zamasu», gritó Trunks de repente, desborrándose de su ira. «No sé si fuiste tú a quien Goten destruyó la última vez, pero hoy me aseguraré de que te borre de este mundo por completo». El odio de Trunks por Zamasu era inconmensurable. Había visto a innumerables mortales en su línea temporal perecer por culpa de Zamasu, y ahora que tenía la oportunidad, estaba decidido a vengarlos a todos. «Qué audaz de tu parte, humilde Saiyan», se burló Zamasu. «Moriste a mis manos en otra línea temporal, y esta no será diferente. Pero esta vez, me aseguraré de que no mueras tan fácilmente». Al ensancharse la sonrisa sanguinaria de Zamasu, un rugido inesperado estalló. «Kakaroto». Zeta Broly rugió furioso, su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante. En un instante, apareció frente a GT Goku, con el pecho resplandeciente por una bola de energía que le lanzó. ¡Ja! Reaccionando al instante, GT Goku se transformó en Super Saiyan 4. Con un fuerte rugido, aplastó la bola de energía sin esfuerzo. En un instante, se movió como un rayo, asestando un poderoso uppercut a la mandíbula de Zeta Broly. El enorme cuerpo de Zeta Broly fue lanzado hacia atrás, pero en lugar de mostrar dolor, estalló en una risa desenfrenada. ¡Ja ja ja! ¡Kakaroto! Su risa demoníaca resonó mientras una aura verde hierba lo rodeaba. Al instante siguiente, se transformó en su forma legendaria de Super Saiyan 2, rodeado de crepitantes rayos dorados. La intensidad de su energía era abrumadora. Este ki, es aterrador», murmuró GT Vegeta, pálido. «El poder de este tipo es muchísimo mayor que hace décadas. Incluso si uso el Super Saiyan 4, no estoy seguro de poder vencerlo». La fuerza de Zeta Broly había alcanzado un nuevo nivel. Aunque su transformación solo era un paso más alta que antes, la diferencia era asombrosa. Era como comparar la noche y el día. Los demás guerreros sintieron la misma inquietud. Sus rostros se ensombrecieron al comprender el poder al que se enfrentaban. Pero en medio de la tensión,
Broly, su Broly, permaneció tranquilo, observando en silencio cómo se desataba el caos. Capítulo 166. Un Saiyan que nació con 50.000 PL. Zamasu, esta vez definitivamente te derrotaré. Mientras Goku y Broly se enfrentaban en una intensa batalla, Trunks no dudó ni un instante. Apretando los puños, una aura dorada brotó de su cuerpo como una llama furiosa. Sin demora, se transformó en la poderosa forma de Super Saiyan 4. ¿Qué? El rostro de Zamasu se transformó en una expresión de absoluta incredulidad al presenciar la transformación de Trunks. Una aura tan poderosa. ¿Qué le pasó a este Trunks? ¿Cómo se volvió tan fuerte? En el pasado, Trunks solo era capaz de transformarse en Super Saiyan 2. En aquel entonces, Zamasu casi lo mata en una brutal pelea. Pero ahora, Zamasu se enfrentaba a un oponente mucho más fuerte, una versión de Trunks mucho más formidable de lo que había imaginado. Incluso a distancia, Zamasu podía sentir el abrumador poder de Trunks. Si solo dependía de su forma de Super Saiyan Rose, derrotar a Trunks en combate directo sería difícil. Pero Zamasu sonrió para sí mismo. No importaba. Después de todo, poseía un cuerpo inmortal. Aunque no pudiera vencer a Trunks, sí podría agotarlo en una guerra de desgaste. Cuando el cuerpo de Trunks se puso en movimiento, desenvainó la espada que llevaba atada a la espalda y se lanzó al aire. Con un grito de guerra, se lanzó directo hacia Zamasu como un cometa. «No te hagas el chulo, asqueroso mortal», rugió Zamasu. «Nunca podrás derrotar a un dios». En un instante, Zamasu se transformó en su forma de Super Saiyan Rose. Su cuerpo se retorció y saltó en el aire, esquivando por poco el ataque de Trunks. En segundos, se había retirado cientos de metros. Pero Trunks no iba a dejarlo escapar. Con un rápido golpe de su pie contra el suelo, Trunks se abalanzó como un rayo, acortando la distancia entre ellos en un instante. En ese momento, la velocidad y el poder de Trunks en su forma de Super Saiyan 4 eran muy superiores a los de Zamasu. Los dos se enfrentaron a una velocidad vertiginosa, intercambiando miles de golpes en cuestión de segundos. Sin embargo, Zamasu estaba claramente en desventaja. Se vio obligado a esquivar repetidamente, incapaz de organizar un contraataque. Quizás fue la ira de Trunks lo que impulsó su fuerza, algo característico de los Saiyajin. ¿Acaso todos tienen un poder tan increíble? Marcus, que observaba el desarrollo de la batalla, no mostró el más mínimo atisbo de miedo o preocupación. En cambio, su expresión era de emoción. «Parece que este viaje no ha sido en vano», dijo con una sonrisa burlona. «Si logro que estos luchadores se sometan a mí, mi poder crecerá aún más». Mientras Marcus observaba la batalla, un Saiyajin de pelo largo a su lado comenzó a moverse. Paso a paso, el Saiyajin se acercó a GT Vegeta, con sus ojos oscuros fijos en él. Este misterioso Saiyajin tenía un asombroso parecido con Vegeta. Compartían el mismo rostro anguloso y un prominente pico de viuda, pero su peinado era muy diferente. Su larga cabellera negra le caía en cascada hasta la cintura, recordando al estilo de Raditz. No llevaba camisa, solo unas mallas azules que se le ceñían a la parte inferior del cuerpo. «Oye, ¿quién demonios eres?», preguntó GT Vegeta, frunciendo el ceño. Había algo extrañamente familiar en el aura de este Saiyajin, pero GT Vegeta no lograba identificarlo. «HMPH. Mi hermano tonto, ni siquiera me reconoces», se burló el Saiyajin. Su voz destilaba veneno. «El título de príncipe de los Saiyajin debería haber sido mío. Pero debido a la inseguridad de nuestro padre y a su miedo a mí, fui exiliado a un planeta moribundo en cuanto nací». El tono del Saiyajin se volvía más frío con cada palabra. «Por supuesto, no sabrías nada de esto. Ese viejo tonto nunca se lo contó a nadie, y menos a ti. Para él, yo estaba prácticamente muerto». Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras continuaba. «Pero ahora, como ese viejo ya no está, ajustaré cuentas contigo». El odio de este Saiyajin de pelo largo era palpable, irradiando de él como una aura oscura. Décadas de abandono y resentimiento se habían convertido en una rabia hirviente que lo consumía. «HMPH. No tengo ni idea de qué estás hablando, bastardo», espetó GT Vegeta con tono despectivo. «Nunca he tenido un hermano mayor. ¿De verdad esperas que crea algo tan absurdo?». Desde que GT Vegeta tenía memoria, solo tenía un hermano menor débil y sin talento. Nunca había oído hablar de un hermano mayor, y mucho menos de uno con una historia como esa. «Déjame presentarme de nuevo», dijo el Saiyajin con una sonrisa siniestra. «Me llamo Rigor, el legítimo príncipe de los Saiyajin». Se acercó, sus palabras cargadas de ira. «Cuando nací,
Mi poder de combate era de unos increíbles 50.000 puntos. Nuestro padre, el cobarde, vio mi potencial y me consideró una amenaza. Así que me exilió a un planeta moribundo, con la esperanza de que nunca regresara. Los ojos de Rigor se entrecerraron, su expresión se ensombreció. Desde ese día, mi odio creció con cada momento que pasaba. Tras enterarme de que el planeta Vegeta había sido destruido, renuncié a la venganza. Pero entonces descubrí que estabas vivo, y todo mi odio regresó. Mi insensato hermano menor, ahora cargarás con el peso de los pecados de nuestro padre. El rostro de Rigor se contorsionó en una mueca espantosa mientras su furia se desbordaba. Como tu hermano mayor, hoy te enviaré al infierno. Seguro que nuestro padre se alegrará de verte allí. Ambos Vegeta miraron a Rigor con expresión sombría. Esta revelación era difícil de ignorar. El parecido era asombroso, y la historia de Rigor parecía plausible. Aún así, GT Vegeta no iba a ceder. HMPH. Aunque lo que dice sea cierto, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Ni siquiera había nacido cuando te exiliaron, replicó GT Vegeta, frunciendo aún más el ceño. Pero a Rigor no le importó. Ah, tienes razón. Nada de esto tiene que ver contigo, dijo Rigor con sarcasmo. Pero eso no cambia el hecho de que quiero matarte. HMPH. Si crees que puedes matarme, a ver si lo intentas. GT Vegeta respondió con voz fría y segura. Con un grito, GT Vegeta se transformó en Super Saiyan 4. Tras meses de intenso entrenamiento, ya no necesitó la ayuda de las ondas Bloods para lograr esta transformación. Capítulo 167. Papá está aquí. HMPH. ¿Es la misma transformación aburrida otra vez? Es inútil, mi estúpido hermano príncipe. No importa la forma que adoptes, encontrarás tu fin en mis manos. Rigor desestimó la transformación de GT Vegeta en Super Saiyan 4 con un tono frío y arrogante, claramente indiferente. Deja de decir tonterías, replicó GT Vegeta. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.